Sí, Ricardo, se logra ver la imagen. Excelente, bien. Bien, señores, muchas gracias. Entonces vamos al inicio de la presentación el día de hoy. Por introducción, efectivamente, mi nombre es Ricardo Vázquez. Tengo muchos años de experiencia en lo que se refiere a capacitación. Desde hace 15 años aproximadamente, un poco más, no recuerdo exactamente, pero un poco más de 15 años pertenezco al Cuerpo de Bomberos, por lo que de alguna manera he podido adquirir cierta experiencia en lo que se refiere a respuesta a emergencia. Sin embargo, dentro de mi experiencia profesional, yo he trabajado en muchas empresas, sobre todo dando apoyo en las brigadas de primera respuesta ante una emergencia que se presente. El día de hoy vamos a tocar rápidamente en estas 2 horas, y digo rápidamente porque es muy poco el tiempo realmente el que tenemos para, de alguna manera, mostrar todas las necesidades que se presentan en un trabajo de alto riesgo. Así que voy a ser muy puntual en estos aspectos. Si ustedes tienen algún comentario o algún aporte, por favor, sería oportuno que después de un tiempo que acá Roberto nos va a indicar, podamos hacer ese compartir para de esa forma poder entender que la información que cada uno de ustedes ha tenido como experiencia pueda llegar a todos. Empecemos entonces con las definiciones. Hay que tomar en cuenta que las definiciones están hechas o están orientadas para que todos hablemos un mismo lenguaje. La terminología común va a permitir que todos sepamos de qué a qué tema nos estamos refiriendo y qué es lo que necesitamos. A veces nosotros por la experiencia tomamos en cuenta algunas actividades y las definimos de acuerdo a la situación local. Lo que una persona considera que es la definición, esta se va a volver algo común y desafortunadamente puede llevar a situaciones en las que ante una necesidad o ante una emergencia y tenga yo que dirigirme de manera apropiada, pues no lo voy a hacer porque estoy manejando una terminología distinta. En cuanto al trabajo en altura, la definición concreta establece que son aquellos trabajos que se realizan por encima del 1,80 m, ya sea que yo esté en un andamio, en una plataforma o en una escalera. También son denominados trabajos de alto riesgo. Los trabajos de alto riesgo reciben esa denominación básicamente porque cuando se realiza esta actividad siempre existe el pequeño riesgo de que de presentarse genere lesiones graves o incluso la muerte. Hay que entender que los trabajos de alto riesgo pueden combinarse en algunas situaciones. Yo puedo hacer trabajos en caliente combinados con trabajos en altura, puedo hacerlo también con trabajos en espacios confinados, etc. ¿Esto qué implica? Que el operario debe ser consciente de la labor que va a realizar, de los equipos de protección que debe utilizar y sobre todo de la incomodidad que va a sentir. Una persona que realiza una actividad de alto riesgo combinada con otra que implica también la necesidad de utilizar equipos de protección puede sentirse en algún momento agobiado por el uso de este equipo de protección. Por lo tanto, las personas que desarrollen este tipo de labores deben ser conscientes, deben tener conocimiento, deben tener las competencias necesarias para desarrollar estas actividades y minimizar o sea, simplemente desaparecer cualquier impacto negativo que se presente producto de alguna situación inesperada. Tengan en cuenta que los trabajos de alto riesgo, por su naturaleza, exigen una planificación oportuna, una revisión rápida de los documentos, llenarlos de manera consciente, de manera adecuada, porque en situaciones de trabajos cuando tiene que realizarse una actividad y tenemos la presión del tiempo, a veces por llenarlo muy rápidamente, no contemplamos algunos aspectos que sí son fundamentales. Persona que ocupe el puesto. Bien. ¿Qué es considerado un trabajo en altura? Si ustedes observan la imagen número 1 y la imagen número 2, estamos viendo que hay trabajos que se desarrollan en un nivel distinto. Un trabajo en altura normalmente se define como aquel trabajo que se realiza por encima del 1,80 m cuando tenemos el nivel del piso como referencia. Sin embargo, hay que entender que un trabajo en altura también implica niveles hacia abajo. Es decir, si yo tomo como referencia el piso, cualquier trabajo que tenga una altura que pueda generar una caída, ya sea porque esté por encima del nivel del piso o haya una abertura que implique que yo caiga al interior de la abertura, estamos realizando un trabajo en altura. Lamentablemente, las personas confunden la terminología y consideran que un trabajo en altura siempre es un trabajo hacia arriba. Obviamente se entiende así porque cuando hablamos de altura nos referimos básicamente al nivel del piso como referencia. Pero repito una vez más, puede también considerarse trabajos a una elevación por debajo del nivel del piso. Por lo tanto, en ese momento ya la definición de trabajos en altura va a cambiar, por lo que se va a denominar como trabajos a distinto nivel, tomando como referencia el piso. Y aquí nos referimos básicamente a aberturas
de tierras como excavaciones, pozos, etcétera. Todo aquello que tenga una abertura que implique un riesgo de caída, tomando como referencia el nivel del piso, se denominará entonces como trabajo a distinto nivel. Es importante que hagamos una correcta definición y una correcta explicación hacia las demás personas, porque podemos referirnos de una manera equivocada y eso puede influir muchísimo en la atención de emergencia que se pueda presentar. Los accidentes que se presentan con respecto a este tipo de trabajos tienen causas humanas y condiciones que se presentan por una escasa o nula evaluación del terreno. Las empresas tienen un procedimiento que establecen cómo debe realizarse dicha actividad. Las empresas, a través de su política de seguridad, van a permitir el reconocimiento y el control de la gran mayoría de peligros que tenga la empresa. Ese es parte de su compromiso dentro de su política. Y el trabajador tiene el compromiso de seguir dichos lineamientos. Lamentablemente, los trabajadores toman decisiones que están alejadas de dichos procedimientos. Yo puedo tomar una decisión, a pesar de que tengo el procedimiento, tomo la decisión de no seguirlo, porque estoy cansado, porque estoy con el tiempo limitado, porque simplemente no lo quiero hacer. Y estas situaciones son las que van a generar los accidentes. Tengan en cuenta que un alto porcentaje de accidentabilidad se dan por la toma de decisiones que hacen estos operarios. ¿Y por qué toman decisiones incorrectas? Bueno, se ha reconocido una serie de causas, entre ellas tenemos pues la falta de capacitación y entrenamiento, o que el trabajador piense que porque tiene cierta experiencia ya puede desarrollar dicha actividad, cuando posiblemente le esté faltando un tema de conocimiento. De repente no conoce los aspectos técnicos de un andamio, los aspectos técnicos de un arnés, etcétera, por lo que él se basa en su experiencia, que puede ser mucha, pero no tiene el conocimiento técnico, lo va a llevar a tomar una decisión equivocada, ¿no? También pueden tener o pueden considerarse mala condición física, problemas de salud, tener algún problema físico o algún problema de temor, por ejemplo, a la altura, que lo lleve a tomar una decisión equivocada, ¿no? Hay personas que lamentablemente tienen algunos problemas físicos que no lo comentan porque implica que no va a trabajar, ¿no? A veces una persona le dice, oye, ¿te sientes bien? Sí, y posiblemente está por dentro con un dolor estomacal, tiene dolor de cabeza, tiene ciertos mareos porque consumió algún alimento que lo llevó a ese estado, y lamentablemente no lo comenta. Recuerden que eso implica un riesgo elevado, ya que este trabajador ha tomado una decisión. Y obviamente es muy difícil determinar si lo que nos está diciendo es cierto o no. Aquí obviamente implica conocer al trabajador, verificar sus hojas de datos, sus exámenes médicos, ocupacionales, o cualquier otra información que me va a permitir a mí establecer que dicha labor se va a realizar sin ningún inconveniente, ¿no? También podemos ver ahí la falta de atención, una mala actitud. La de falta de atención o las distracciones es quizás uno de los puntos fundamentales que generan accidentes. Y es que cuando yo realizo una actividad, sobre todo de alto riesgo, cualquier distracción por pequeña que ésta sea, puede desencadenar una serie de eventos que puede terminar en la muerte del trabajador o quizás en todo el grupo de personas que estén con ellas haciendo dichas labores. Digamos que estas son las causas humanas más comunes que generan accidentes en este tipo de trabajos y en general en los trabajos que se desarrollan en una empresa o en una industria. También hay que considerar las condiciones peligrosas. Una condición peligrosa es aquella pues en la que vemos que la infraestructura o aquello que nos rodea no permite hacer el trabajo de una manera adecuada. Pero yo, como soy una persona con experiencia, como soy una persona que quiere resolver los problemas y quiero terminar el trabajo, empiezo a improvisar. Si ustedes observan en la imagen, van a poder notar que hay un desnivel que lleva a esa parte inferior de la construcción. Y como tenemos ese desnivel, yo debo colocar un andamio, pero el andamio debe estar estabilizado. Una cosa es que esté estabilizado y nivelado, y otra cosa es que esa estabilización precaria que vemos ahí evite un accidente. El andamio está nivelado con respecto al, digamos, al nivel del piso en la parte superior, porque si tomamos en cuenta ese plano inclinado, obviamente no va a estar nivelado. Está nivelado, pero su estabilidad se ve comprometida porque está apoyado sobre algunas sillas, algunos tacos de madera, y además tiene ruedas, lo que implica que este debe tener frenos. Por lo tanto, habría que revisar el estado de los frenos, habría que revisar una serie de condiciones, pero el hecho mismo de haber colocado el andamio sobre esa superficie improvisada va a generar que cualquier movimiento que se presente, ya sea por la actividad del propio trabajador
o que al no haber sido sujetada de manera adecuada al piso o alguna parte exterior de la infraestructura, va a generar que éste pierda su estabilidad y termine cayendo, ¿no? La falta de equipos de protección también en estos casos, cuando el operario está utilizando el andamio, va a generar una serie de lesiones porque obviamente se va a ver afectado, ¿no? Hay que considerar también la inestabilidad del suelo, si estoy colocando un andamio sobre una superficie o una losa firme o en terreno pedregoso o en un terreno que puede presentar pues ahí la penetración de las patas del andamio sobre el terreno, ¿no? Eso implica siempre una correcta estabilización, una correcta nivelación, observar la integridad del piso, ver que este no genere problemas y colocar, de ser posible, ante esa evaluación, quizás tablas de un mayor tamaño para que el andamio permanezca estable, ¿no? Recuerden que la improvisación es la falta de un estudio técnico que me va a llevar a mí a tomar una decisión equivocada. Aquí podemos ver algunos actos inseguros. Por ejemplo, observen ustedes la imagen. En la parte superior vemos a dos trabajadores que están aproximadamente unos 12 metros de altura y ninguno de ellos lleva ningún tipo de protección. No hay arnés, llevan con las justas un casco, pero ellos no han contemplado el peligro que puede ser que pierdan el equilibrio y caigan al exterior. Ellos han tomado esa decisión. Las personas que realizan trabajos en altura, por la experiencia, han aprendido, o en todo caso han tenido el conocimiento de que deben usar un equipo anticaídas, pero no lo utilizan porque ellos piensan que hacer la actividad de manera cuidadosa va a evitar que caigan, pero no. Esa persona puede estar distraída o puede sufrir una pequeña, un pequeño trastabilleo que lo lleve a pisar mal y eso tiene una caída. Estas personas no consideran el uso del arnés, a pesar de que saben que existe, pero no lo utilizan por diversas razones. Entre ellas puede ser el costo, que es muy caro, que para qué lo voy a utilizar si el trabajo solamente me va a tomar 1 o 2 minutos, y eso lo utilizan como excusas para hacer dichas actividades, ¿no? Lamentablemente es algo bastante común en el país y eso tiene que cambiar porque la accidentabilidad en temas de trabajos en altura es muy elevada. Aquí podemos ver otro ejemplo, ¿no? ¿Qué hace una persona trepada y desplazándose en cuclillas a través de ese muro? Aparentemente la altura no es muy grande, ¿no? Pero obviamente si hacemos la comparación de la altura de ese muro con la altura que tiene el trabajador, estamos hablando aproximadamente de 3 metros de altura, por lo que esa persona tendría que utilizar ya un arnés o utilizar un andamio que le asegure un puesto de trabajo estable. ¿Pero por qué toma esa decisión? Quizás pues porque quiere recoger algún objeto y cree él que porque se desplaza en cuclillas y tiene aparentemente 4 puntos de apoyo, está más estabilizado que estar de pie. Lamentablemente, estas son ideas que algunos operarios consideran como seguro y lamentablemente no lo es. Acá tenemos otro ejemplo muy parecido al anterior, en el que vemos pues un grupo de personas haciendo un trabajo sobre un andamio sin mayor cuidado con el equipo. Están parados en un andamio que quizás no está ni sujetado, solamente está apoyado al piso, y obviamente cualquier movimiento que estas personas realicen puede llevar a la caída de las personas, de las herramientas que tengan al costado y posiblemente el colapso del andamio en general, ¿no? Además que no están llevando ningún tipo de equipo de protección. Entonces, este tipo de actividades son las que deben inmediatamente detenerse una vez que se presenten, ¿no? No es más, no podíamos permitir que se desarrolle esa actividad, pero de detectarla en un proceso de supervisión, inmediatamente parar el trabajo y ejercer, pues, quizás algún tipo de sanción para que eso no vuelva a repetirse. Acá vemos otra actividad. Aquí, por ejemplo, el personal sí está utilizando un equipo de protección anticaídas, pero lamentablemente no está tomando en cuenta la altura. Acá puede tener colocado el arnés, colocado su línea de vida, pero ¿dónde se ha anclado? El punto de anclaje, como vamos a ver más adelante, debe estar ubicado por encima de nuestras cabezas, para de esa manera tener una altura segura que permita que durante la caída los mecanismos que van a evitar nuestras lesiones se activen sin que genere daños. Si ese operario que está aparentemente conectado a uno de los tubos en la parte superior se cae, obviamente va a tocar el piso. Ninguna parte de su dispositivo de protección anticaída va a funcionar. Simplemente toca el piso y puede hasta morir, porque lamentablemente no tiene el conocimiento técnico que debería dársele a la hora que se le brinda un arnés. Si yo le doy un arnés a un operario, yo tengo que asegurarme de que él conozca
cuáles son las características, perdón, le doy un arnés a un trabajador que va a subir a una altura determinada y yo debo darle el conocimiento técnico para que él sepa diferenciar o sepa discernir qué trabajo que está realizando va a requerir un apoyo a través del arnés o quizás de otro accesorio como podría ser un andamio. Lo ideal para estos casos sería la colocación de un andamio. Y recuerden que la colocación de un andamio no implica el no uso del arnés, ¿no? Más bien se complementan. Ambos equipos están orientados para complementarse a favor de la salud del trabajador. ¿Cómo ejercemos nosotros justo un control de riesgo para todas estas situaciones que se presentan? La forma más fácil de poder hacer los controles es a través de documentos, ¿no? Digamos que es la primera etapa. Uno de los documentos más importantes suelen ser los permisos de trabajo que yo solicito al área correspondiente para que él me autorice a hacer el trabajo previa presentación del documento en el cual yo voy a verificar y voy a evidenciar que los equipos están aptos para ser utilizados. Asimismo, deberé yo realizar un ATS o un análisis de trabajo seguro en el lugar donde yo me encuentre, porque en ese momento yo tengo que considerar factores externos, como podría ser la velocidad del viento, la presencia de lluvia, la presencia de cables de alta tensión, de mediana tensión, en fin, cualquier obstáculo aéreo que puede generarme un problema, eso debe estar contemplado en el ATS, y además deberé considerar los controles que yo voy a ejercer para que mi trabajo se desarrolle sin ningún inconveniente, ¿no? Digamos que eso es, a grandes rasgos, la documentación relacionada a permisos de trabajo y los ATS. Sin embargo, tengo yo un documento adicional que es el checklist, o una hoja de verificación que me va a permitir a mí determinar que los equipos, herramientas que voy a utilizar en esa labor estén en buen estado, ¿no? Se han verificado, se han corroborado, se ha llenado el documento, y obviamente dependiendo de las circunstancias, puedo yo determinar si este es seguro o no, ¿no? Si encuentro algún daño o alguna avería en estos equipos, inmediatamente debo descartarlo, buscar un reemplazo del equipamiento y continuar con las labores. Pero a veces, repito, a veces los trabajadores toman la decisión de simplemente marcar todo correcto y continúan con la actividad y no se dan cuenta de que eso lo está poniendo en un grave riesgo. Voy a colocar en este documento, pues bien, los datos de los trabajadores, identificar los peligros principales que se presenten en ese momento y buscar algún medio de control para evitar que ese peligro se manifieste. También deberé considerar las herramientas que voy a utilizar, si están en buen estado, si son adecuadas para la labor, etcétera. Todo aquello que pueda ser útil para evidenciar que se ha hecho una buena revisión de los equipos debe colocarse en estos documentos, ¿no? No solo por un tema legal, sino que también me permite a mí saber que estoy haciendo un trabajo de inspección y supervisión adecuado. En cuanto al uso de los equipos de protección, si bien es cierto, utilizamos el equipo de protección anticaídas, pero eso está relacionado a una situación donde hay un riesgo de caída, el uso de equipos de protección convencionales están destinados para formar una barrera que evite cualquier tipo de lesión que se presente por la actividad que yo estoy realizando, ¿no? El equipo de protección anticaídas cumple la función de no evitar la caída, pero es decir, no lesionarte producto de la caída, ¿bien? Porque la caída igual se va a generar y se va a activar el arnés, en este caso los elementos de protección del arnés, pero yo debo usar un equipo de protección básico como podría ser cascos, lentes, guantes, zapatos de seguridad, y todo ello orientado justamente para que yo no sufra ninguna lesión o algún daño producto de la caída de un objeto o la salpicadura de algún objeto que se produzca si yo estoy haciendo, por ejemplo, un picado de pared o el taladrado de la pared o cualquier otra actividad, ¿no? Recuerden que los equipos de protección, en este caso en particular, son la última barrera que yo voy a utilizar o emplear para evitar accidentes o para minimizar el impacto de un accidente, porque los accidentes no se van a evitar solo por el uso de un equipo de protección. Hay muchas personas que piensan que porque están usando un equipo de protección, no se va a evitar el accidente, y eso es completamente equivocado. Soy yo quien a través de mi actitud, de mi seguimiento estricto de los procedimientos, de una actitud vigilante, de una actitud de evaluando constantemente mi entorno, va a evitar el accidente. El equipo de protección es la última barrera, es el último peldaño dentro de la escala de la seguridad, porque yo he tenido
que prever, obviamente, el trabajo, ¿no? Si yo voy a hacer un trabajo en altura, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, yo tengo que haber solicitado dicho permiso, completado el ATS, verificar si hay algún peligro, eliminarlo, o en todo caso ver cómo este no me va a generar un problema. Y todo esto se complementa con el uso del casco, lentes, tapaoídos, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Mamelucos, zapatos de seguridad, etcétera, ¿no? Recuerden que estos cascos siempre deben ser colocados y sujetados a través de un barbiquejo, que puede tener 3 puntos, como el que indica en la diapositiva, o simplemente 2, aquel que rodee de oreja a oreja la cabeza, ¿no? Pero deben cumplir normativas que garanticen que el operario no sufra lesiones producto de caídas de objetos, que básicamente es la protección que ejercen los cascos en este caso. En cuanto al uso de los andamios, tenemos que recordar que los andamios son una estructura temporal que permite acceder a zonas elevadas a las que yo no podría acceder de forma natural, o que la infraestructura no me permita acceder de forma normal. Un andamio puede ser fijo o puede ser móvil. Si es fijo, hay que tomar en cuenta que la posición debe ser nivelada y debe estar colocado sobre un terreno estable. Si es móvil, porque algunos andamios tienen ruedas, estas deberán también tener frenos en buen estado, de tal manera que este andamio no se desplace. Yo he podido observar en la práctica y en la experiencia que en ocasiones hay operarios que están en la parte superior del andamio y desplazan todo el conjunto andamio operario de un lugar a otro, para que el operario que esté arriba no se canse en bajar. Recuerden que los andamios que estén dentro de un área señalizada como zona de trabajo, sí pueden desplazarse armados sin personal, sin personas dentro de los mismos. Yo puedo moverlo, por eso tienen ruedas. Pero si yo voy a desplazar un andamio que no tiene ruedas, como el que ven en la imagen, de una posición a otra, estos tienen que desarmarse, llevarse al lugar donde se necesita y se vuelve a armar. Desplazar un andamio simplemente arrastrándolo puede llevar a que se maltrate, que las patas o las bases que tienen las patas se doblen, quizás se rompan o se terminen desoldando, dependiendo del material con el cual se hizo el andamio. O incluso también generar el colapso del andamio mismo sobre el terreno, lo cual va a generar daños en el andamio, y si hay algún objeto cercano, este puede quedar aplastado por los andamios. Yo no puedo, repito una vez más, desplazar un andamio arrastrándolo. Lo debo desarmar y lo deberé armar en el punto donde sea necesario, o sea, útil. Si tiene ruedas, desplazarlos de manera segura, verificando constantemente la regularidad del terreno o irregularidad del terreno, dependiendo de las circunstancias, y que éste no genere ningún problema con el desplazamiento. Tengan en cuenta que las ruedas que tienen los andamios son pequeñas. Por lo tanto, cualquier irregularidad, abertura o bache en el terreno va a generar que éste se desestabilice y pueda terminar en una caída, ¿no? Ahí hay que ser muy atento con respecto a la evaluación. Bien, los andamios pueden tener diversas alturas, pero hay que considerar que el ancho del andamio debe corresponder a la altura del mismo. Es decir, si yo tengo un andamio que tiene, como ven ustedes en la imagen, un ancho de aproximadamente 3 metros, pues yo no puedo poner más andamios encima, llegando a alturas de 20 o 30 metros. No tiene sentido colocar un andamio cuya base es muy angosta. Esta deberá ser lo suficientemente amplia para mantener la estabilidad del andamio, ¿no? Obviamente aquí hay que hacer una serie de valoraciones para establecer si voy a colocar 3 cuerpos de andamio en el piso como apoyo para los diversos andamios que voy a colocar en la parte superior. Además, hay que considerar la estabilidad o fijación del andamio en la infraestructura o en la estructura a la cual yo quiero acceder. ¿Cuáles son las ventajas de los andamios? Pues bien, permiten una mejor distribución del peso y del espacio. O sea, si yo estoy parado en una parte del andamio y tengo herramientas o tengo accesorios que voy a utilizar, pues lo puedo colocar a lo largo del espacio del andamio, ¿no? Esa de alguna manera me va a permitir también mantener ordenado el lugar de trabajo, ¿no? Pueden llegar a grandes alturas, brindan una mayor seguridad porque el operario, además de tener ya puesto su arnés, le va a permitir hacer un trabajo más seguro porque la preocupación de la caída, que debe tenerla siempre, va a ser menor con respecto a sus actividades, ¿no? Ya va a tener una tranquilidad quizás de hacer un trabajo sin el riesgo de que pueda, ante un tropiezo, caerse, ¿no? Porque tiene una barandilla y tiene un pasamanos que le va a permitir
dicho apoyo, ¿no? Además, tienen una facilidad en su instalación. Yo puedo armar un andamio muy rápidamente, siguiendo obviamente las especificaciones del fabricante. Obviamente aquí hay que tomar en cuenta los ajustes que se le puedan hacer, los aseguramientos que yo debo hacer o seguir de manera de manera tal como lo establece pues un fabricante. Pueden tener una gran adaptabilidad a los diversos terrenos previa evaluación, como les dije. Hay incluso algunos andamios que tienen patas que se pueden extender dependiendo de la irregularidad del terreno. Si yo tengo un terreno que presenta muchos desniveles y las patas de los andamios pueden atornillarse para cortar su altura, puedo hacer uso de los mismos. Pero repito, eso estará hecho conforme a lo que indique el fabricante, ¿no? Manteniendo siempre un nivel y una correcta estabilidad. En la mayoría de los casos utilizamos andamios para ganar altura y de esa manera pues facilitan las labores, sobre todo en temas de construcción y la industria o incluso hacer mantenimientos, en fin. Maximizan los tiempos de trabajo, tienen buena resistencia y durabilidad, ¿no? Incluso hay andamios que permiten la colocación de una serie de escaleras al interior para que yo pueda desplazarme por el mismo sin mayor inconveniente, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿eh? En cuanto a las consideraciones de seguridad, al igual que en el uso de los equipos de protección o el arnés anticaídas, yo debo también considerar el uso de un checklist para verificar no solo el buen estado del andamio, sino su correcta colocación e instalación. Asimismo, verificar que esté estabilizado, que tenga aseguramientos, que tenga algunos puntos de apoyo para evitar que el movimiento del operario genere la caída del andamio. Si ustedes observan en la imagen central, van a ver a un operario que está haciendo un trabajo, pero está, además de que tiene ruedas, está apoyado en una serie de listones colocados de manera angular para evitar que el mismo colapse. En la imagen de la derecha pueden ustedes apreciar que se recomienda siempre que el desplazamiento por los andamios sea por el interior si es que estos son normados. Si yo tengo un andamio que no tiene una escalera interior, yo puedo acceder a ellos de la parte trasera, pero deberé considerar la colocación de un punto de apoyo para que yo pueda conectar mi arnés, o un punto de anclaje para que yo pueda conectar mi arnés, y de esa manera, si yo trastabillo o pierdo el equilibrio, pues simplemente voy a tener un equipo de protección ahí que va a evitar la caída. Cuando hacemos usos de las escaleras, que es una de las herramientas más comunes que permiten ganar altura rápidamente y que tienen además un bajo costo comparado con los andamios, yo debo tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué tipo de escalera voy a utilizar? ¿Las escaleras que se extienden o las escaleras tipo tijera que se abren, como ven ustedes a la derecha? Ambas tienen una gran cantidad de ventajas. Obviamente permiten acceder a zonas muy elevadas, pero también tienen sus características que yo debo estar en constante evaluación. Una escalera de extensión permite ganar altura, obviamente muy rápidamente, simplemente jalando el cordón que tiene el interior para que se active el sistema de polea y de esa manera extenderlo, pero requiere pues de una persona, de un punto de apoyo para que pueda mantenerse. En cuanto a la escalera tipo de tijera, se sostiene a sí misma, pero la altura es menor. Por lo tanto, voy a requerir de mayor cantidad de escaleras dependiendo de la altura, mientras que en el primer caso, simplemente la extiendo. Ambas tienen sus características, ninguna es mejor que la otra. Ambas están diseñadas para trabajos diferentes y yo deberé, dependiendo de la labor que voy a realizar, elegir una u otra para estos casos, ¿no? Conocer también las partes de la escalera es muy importante, sobre todo cuando yo le tenga que brindar información o le tenga que pedir apoyo a alguien, puedo yo expresarme de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, verifica las zapatas, él tendrá que irse a la parte inferior de la escalera para verificar que el punto de apoyo esté en buen estado, ¿no? Eso es importante considerar porque, repito, a veces nos referimos a estas herramientas de un modo equivocado o llevado por la costumbre, lo cual va a generar accidentes si es que no se toma en cuenta esta terminología en común. ¿Cómo se usan las escaleras? Pues bien, aparentemente es una herramienta muy fácil de utilizar. Ricardo, Si ¿qué ustedes tal? ven... Ricardo, Sí. Roberto, hay una pregunta de Juan Sarmiento. Dice una A ver. consulta, ya, sobre el tema del arnés. Dice, una consulta de los arneses para trabajo en altura, ¿tienen un tiempo de duración? Y si hay un tiempo de duración, ¿en qué Sí, norma lo indica, no? efectivamente.
Sí, efectivamente. Yo entiendo que hay algunas preguntas que van a surgir en este momento, pero para no adelantarme a esos puntos, bueno, sí, efectivamente, los arneses tienen una fecha de caducidad, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más o menos a lo largo de la presentación, se va a tocar ese tema. Yo entiendo que a veces esas preguntas saltan en ese momento, pero a veces adelantarme a esta situación puede desviar la presentación final, ¿no? Sí, efectivamente, los arneses tienen una fecha de caducidad. ¿Hay alguna otra pregunta ahí que pueda responder para continuar? No, hasta el momento esa es la primera pregunta. Entonces más adelante la respondemos entonces. Sí, aunque ya le No respondí sé en si este alguien tiene momento, alguna más pregunta. adelante la vamos a ver en detalle. Parece que alguien tiene una pregunta. Samuel Ceballos creo que quiere hacer una pregunta. A ver. Sí, buenas noches. Mire, al inicio de la capacitación, usted hablaba sobre el problema de los trabajadores con experiencia y trabajadores que no tienen experiencia y cometen errores. Yo tengo entendido que eso se llama exceso de confianza, ¿no? Lo más práctico, dar tanta vuelta, más práctico que el trabajador, por más experiencia que tenga en el trabajo, a veces por avanzar y querer cumplir con el trabajo, incumple más que todo lo que es más claro, no cumple con las herramientas de gestión que se necesita para hacer un trabajo. Entonces, automáticamente, ahí ya las herramientas de gestión ya no se cumple. No es más que todo el checklist, porque en el checklist se pone todo el trabajo a realizar que hace un trabajo del trabajador, ¿no es cierto? Ahora, mi otra pregunta es, si usted bien dice, bien claro, porque yo estoy viendo ahí en las positivas que se está poniendo, si es una pared, vamos a decir, de 3 metros, automáticamente no hay forma donde se pueda anclar un arnés. Lo más práctico es lo segundo que usted dijo, que es, tendría que hacer un andamio, ¿no? Ahora, a 3 metros de altura, un andamio tampoco no vamos a tener, vamos a decir que a 250, que es una pared a 3 metros, tampoco nos llega a salvar un arnés, porque si sacamos la cuenta, la línea de vida, o no sé cómo le llaman ustedes, línea troncal, donde se va a anclar el arnés, entonces estaría chocando casi al piso. Eso nomás sería. Muy buenas noches y gracias por la respuesta. Sí, efectivamente, usted lo ha mencionado. Tengan en cuenta que muchas de las decisiones que tomamos dentro de un trabajo se hacen, obviamente, siguiendo un procedimiento, pero si, como dijo el señor, ¿no? Yo tomo la decisión de hacer el trabajo rápido, algunas consideraciones de seguridad no las voy a tomar en cuenta. Eso también se establece por el exceso de confianza, como usted bien lo ha dicho, ¿no? La habitualidad en el trabajo genera que yo piense que lo voy a seguir haciendo bien. ¿Cuándo me voy a detener de hacer el trabajo de esa manera? Cuando ocurre el accidente. Tengamos en cuenta que la prevención es la principal herramienta para evitar accidentes. Yo tengo que estar evaluando constantemente mis labores. ¿Le estoy haciendo bien? ¿He llenado el documento de la manera correcta? ¿Lo que estoy haciendo me va a salvaguardar la vida y la de mis compañeros? Todo es un tema de decisiones, pero es por eso que les decía al inicio de la presentación. Dentro de las causas humanas que generan accidentes está la decisión que yo tomo. Yo decido ser seguro, decido no serlo, ¿no? Y a veces los operarios pueden no decirte la verdad y hay que estar muy atento a ese evento porque desafortunadamente a veces pues yo me dejo llevar por lo que me dice el operario cuando quizás estoy viendo signos por ahí que me muestre claramente de que no está quizás en un buen estado físico, ¿no? Y yo le permito trabajar. Eso es importante recordar. Con respecto a la altura, sí, efectivamente, los arneses deben utilizarse en todo momento, pero como vamos a ver más adelante también hay una serie de consideraciones con respecto a la altura para evitar que yo sufra una lesión cuando caiga. Si yo voy a subir a un andamio y no tengo un punto de anclaje, yo puedo utilizar el andamio como punto de anclaje siempre y cuando el andamio así lo especifique. Los andamios pueden tener en las partes exteriores puntos donde yo voy a colocar, repito, mi línea de vida para que ante la posibilidad de que se genere una caída, pueda yo tomar en cuenta ese punto para que soporte toda la tensión que se va a generar. Obviamente tomando en cuenta las alturas, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Bien, continuamos entonces. Con respecto al uso de la escalera, si ustedes observan la imagen de la izquierda, vamos a notar que hay una persona que está apoyando a la persona que realiza el trabajo. Y es que a veces ocurre que un solo trabajador decide extender la escalera, apoya sobre la pared y sube a esta para hacer una actividad. Pero no tome en cuenta que sus movimientos pueden hacer que la zapata de la escalera pierda adherencia y la escalera termine desplazándose. Es importante que yo siempre cuente con el apoyo de un segundo trabajador
sosteniendo y atento a todas las actividades que realiza el trabajador que ha subido. Esa posición que ustedes ven a la izquierda es la más correcta con respecto al uso de la escalera. El segundo operario, que está ubicado en el piso, debe apoyar y evitar que la escalera se desplace. Si el operario que está en la parte superior requiere de alguna herramienta o algún accesorio, pues el de abajo no se va a ir a recoger la herramienta, el accesorio y dejarlo ahí arriba, porque puede producirse un desplazamiento. Lo que tiene que hacerse es planificarse. La planificación va a evitar que yo llegue a esa situación. ¿Qué trabajo voy a hacer yo en la parte superior? Voy a colocar un cableado, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué necesitaré? ¿Qué tipo de herramientas voy a utilizar? De repente alicates, de repente navajas, de repente destornilladores, en fin. La planificación del trabajo va a evitar que yo tenga que bajar varias veces o pedirle apoyo para que me alcance una otra herramienta, ¿no? Recuerden que a veces pues la cantidad de personas disponibles no es de mayor envergadura. Yo puedo tener 3 o 4 personas haciendo un trabajo de este tipo, pero este grupo de personas tiene que ser lo suficientemente capaces de poder solucionar los problemas de manera segura, siguiendo una planificación para evitar justamente las improvisaciones. En el caso de las escaleras que se extienden, yo debo siempre mantener la unión entre ambos segmentos de aproximadamente 3 o 4 peldaños para evitar que la escalera extensible termine combándose, pudiendo incluso hacer que el operario que esté en la parte superior caiga al piso. Es más, se recomienda siempre que la escalera sobrepase por encima del metro el borde superior de la plataforma o de la sección a la que yo voy a acceder. Si vemos en la imagen a la derecha, vemos que un solo operario ha colocado en la parte inferior de la escalera unos tacos de madera para evitar que éste se desplace. Recuerden, puede estar muy bien taqueado, por decirlo de esa forma, pero el movimiento de subir la escalera, el movimiento de bajarla, los movimientos propios de la actividad que estoy realizando arriba, pueden hacer que estos tacos simplemente se desplacen. Además, nunca debemos subir escaleras con objetos voluminosos. Si yo tengo que llevar alguna herramienta voluminosa o llevar material, debería hacerlo a través de un apoyo, es decir, ubicarme en la parte superior y quizás con una pequeña cuerda subir dichos materiales, ¿no? Pero obviamente eso implica una evaluación para evitar que de la posible caída de estos objetos lastimen a las personas, ¿no? Recuerden ustedes que ese material también es parte de nuestra responsabilidad, por lo tanto debemos cuidarlo. Nunca se suben las escaleras teniendo las manos ocupadas con algún objeto, ¿no? Siempre debe sujetarse manteniendo 3 puntos de apoyo en la escalera misma. Obviamente hay que considerar también la presencia de cableado, la presencia de tuberías, la presencia de cualquier situación anómala que pueda generarme a mí una condición de riesgo, ¿no? Ahí hay que estar siempre atento a la verificación. En cuanto a las escaleras que son de tijera, el uso correcto es el que ustedes ven a la izquierda. Sin embargo, se utiliza de la forma en que vemos a la derecha. El fabricante mismo nos indica a través de etiquetas, a través de instrucciones, que la escalera debe usarse de la manera que vemos a la izquierda. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la persona mantenga siempre una gran estabilidad con estas escaleras. Estas escaleras, cuando se suben a través de ellas, empiezan a moverse de manera lateral, pudiendo en algún momento generar la caída del operario. Nunca debo pararme en el último peldaño. Siempre debo mantener los 2 pies en el mismo peldaño. Si vemos la imagen de la derecha, van a notar ustedes que el operario está con un pie por encima del otro. Si por ahí pierde el equilibrio, lamentablemente va a caer, porque el pie izquierdo en ese caso es quien está recibiendo todo el peso de su cuerpo, y el pie de la derecha es simplemente un punto de apoyo adicional. Es por eso que eso no debe hacerse. Yo no puedo hacer una escalera de manera lateral porque voy a tener que girar el cuerpo. Y el girar el cuerpo ya nos pone en una posición de posible caída o de resbalarse o generar algún tipo de condición que puede darse por justamente trastabillar o pisar mal. Bueno, esta es una situación muy común que no debe realizarse. Repito, ustedes pueden guiarse por los instructivos que mandan los fabricantes con respecto al uso de la escalera, sino que a veces simplemente no los vemos, no los revisamos. Vemos el instructivo, un pequeño cartelito y lo desechamos
con la misma envoltura, o no vemos las placas de seguridad que tiene la escalera, porque estas escaleras tienen placas donde nos van a indicar su capacidad máxima de carga, las distancias máximas a las cuales puedo yo extenderlas en el caso de la escalera de extensión. Entonces, siempre es oportuno revisar la etiqueta de seguridad. Bien, ¿cómo se debe colocar la escalera? Como les dije en la presentación anterior, yo debo colocarla de tal manera que tenga un segundo trabajador apoyado con los brazos extendidos para formar un ángulo aproximadamente de 75 grados. Obviamente esto va a depender de la longitud que yo voy a alcanzar. Si yo voy a subir una escalera a una pared que tiene 3 metros, posiblemente el ángulo sea menor o sea mayor, pero nunca debo utilizar una escalera lo suficientemente empinada, no debe estar muy empinada porque puede generar la caída del operario a través del punto de apoyo que sería la zapata. Si un operario no tiene pues, el dato de qué ángulo tiene la escalera, la mejor forma de establecer un punto de apoyo es que el operario que esté en el piso extienda los brazos, sujete los largueros de la escalera y de esa manera, apoyando la zapata al frente de su pie, va a tener un ángulo correcto, ¿no? Recuerden que tomar datos exactos como el que se muestran en los procedimientos de 30 grados, 35, 75 grados, bueno, es lo ideal desde el punto de vista matemático, pero en la parte práctica a veces yo no tengo cómo medir esos ángulos, no tengo esa información, pero puedo usar la experiencia y es el hecho de que yo, como operario o como trabajador de apoyo, que estoy ubicado en el piso, debo a través de mis pies evitar que la escalera se desplace y apoyándome con el uso de las manos, extendiéndolo tal cual ven ustedes en la imagen. Obviamente, repito, esto implica mucha evaluación también del terreno, ¿no? Hay que entender que ese operario que está apoyando la escalera no debe, bajo ninguna circunstancia, dejar esa posición a menos que el trabajador que esté en la parte superior haya descendido, ¿no? Ahí sí obviamente tiene que descolocar la escalera y llevarla a otra posición. ¿Cómo no debo usar la escalera? Si vemos en la parte superior algunos ejemplos de cómo transporto o cómo no debo usar la escalera. Yo he notado que en algunas situaciones, en algunas ocasiones, los trabajadores utilizan la escalera como una plataforma para desplazar objetos. Si yo estoy solo y desplazo la escalera, pueden presentarse las situaciones que ven ustedes en la parte central. Lo ideal es que la escalera se transporte de a 2 personas, ¿no? Una en la parte delantera y otra en la parte trasera. De esa manera, a través de una serie de coordinaciones verbales, puede hacerse un mejor control de la escalera. Si yo la transporto solo, que también se puede hacer, deberé hacerlo siempre apuntando la parte delantera de la escalera al piso. Hay que tener mucho cuidado con la parte trasera, ya que si yo hago un giro y no tengo el cálculo de la distancia o de la longitud de la escalera, puedo golpear a alguien o quizás romper o generar un daño a parte de la infraestructura en la que yo me estoy desplazando. En la parte inferior van a ver ustedes que hay una serie de accesorios que puede tener la escalera como complemento de seguridad. Si vemos en la parte inferior a la izquierda, vemos que las zapatas de la escalera han sido reemplazadas por 2 puntas metálicas. Y eso puede ser útil en terrenos donde tenemos tierra o terrenos pedregosos. Pero que tenga ese accesorio o ese acabado en la parte extrema no implica que simplemente lo planto en la tierra y se acabó el asunto. Eso es un complemento de seguridad, no suplementa el apoyo de una segunda persona. Si yo voy a utilizar escalera apoyada sobre un poste, que también es algo bastante común, es recomendable que la escalera tenga en el último peldaño alguna forma tal que permita envolverse al poste y de esa manera minimizar los movimientos laterales que se generan por el desplazamiento del operario o por el trabajo mismo que él está realizando. Es importante entonces tomar en cuenta estas consideraciones. Entramos entonces ya al sistema de protección contra caídas, ¿no? Lo que hemos visto han sido una serie de elementos puntuales referidos al cuidado que debo tener yo como trabajador, al control de los riesgos a través de la documentación, cómo debo utilizar un andamio, una escalera, etc. No sé si ustedes a este momento tienen alguna pregunta relacionada a los puntos que hemos visto para poder continuar. Bien. Roberto, si me ayudas, por favor. A ver, un ratito, Ricardo, déjame leer las preguntas. A Sí. ver, nos dice
¿A cuántos metros hacia abajo se considera trabajo en altura, ¿no? Así como el nivel del piso es de un metro Ah, 80. Es una primera pregunta. sí, buena pregunta, así es. Esa, de ahí, ¿Alguna otra pregunta? sí, dice, habla sobre si existe alguna norma peruana o extranjera que hable sobre el trabajo en altura, andamios y arnés. Ya. Esta pregunta es si a mayor de un metro 80 es obligatorio usar arnés. A ver, empecemos con el tema de los trabajos a diferente altura. Efectivamente, a partir del metro 80 yo debo utilizar un arnés, definitivamente lo debo utilizar, ¿no? ¿Y a qué profundidad yo considero un trabajo de distinto nivel? Al metro 50. A partir del metro 50 yo debo, o sea, si la profundidad de la abertura es mayor, o sea, igual o mayor al metro 50, debo también considerar el uso de un arnés. ¿Por qué? Porque en estas aberturas es muy posible que se coloquen planchas a los lados de la abertura para evitar el desplome de las paredes, que obviamente no tienen ningún apoyo. Si yo voy a colocar una red de tuberías o puntales para evitar que las paredes no se desplomen, y las profundidades empiezan a aumentar, yo debo utilizar también un arnés apoyado quizás en algún tipo de atril o en un tipo de soporte diseñado para estas circunstancias. Recuerden ustedes que los trabajos a distinto nivel o hacia abajo también implican un riesgo de caída, por lo que esto puede generar lesiones tal cual como si yo trabajase a partir del metro 80. ¿Por qué se establece el metro 80? Es una pregunta que a veces me hacen y que muchas personas no tienen esa información. El metro 80 se establece, aunque les parezca bastante curioso, por las diferentes alturas que tenemos a nivel internacional, ¿no? La altura promedio a nivel internacional es el metro 80, por lo tanto, cualquier altura que supere dicho valor implica un riesgo de lesión, pero ojo, que yo me caiga a una altura de un metro 20, un metro 30, igual puede producirse una serie de daños, pero se establece de manera, digamos, normativa que nosotros a nivel del, perdón, a partir del metro 80 ya se utilice un arnés. Es más, hay ocasiones en las que, dependiendo de las actividades, los operarios deberían usar también arneses cuando se hace uso de escaleras. Existe ese complemento de seguridad. Si ustedes se percatan, con la escalera puedo acceder más allá del metro 80. Puedo llegar fácilmente a los 3, 4, 5 metros, 3 metros, ¿no? 4 metros. ¿Por qué no usar un arnés anticaídas? Porque se entiende que si la persona se cae, ¿no? O sea, se tropieza, y esta cae, la escalera no va a tener la suficiente resistencia para la tensión que se va a generar producto de la caída. Sin embargo, hay procedimientos en el que se puede utilizar una escalera como un punto de anclaje para un arnés cuando esta escalera está apoyada y fijada a la superficie sobre la cual se apoya. Ahí yo podría utilizar la escalera como un punto de anclaje, pero el fabricante tiene que indicarme que dicha escalera sí cumple con ese requerimiento. Cuando yo utilice un sistema de protección contra caídas, debo tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la capacitación. ¿Por qué lo estoy usando? ¿Cuál es la razón por la cual yo utilizo un sistema de protección contra caídas? Nosotros, cuando hacemos labores por encima del metro 80, y siempre se nos habla del tema de la protección contra caídas, tenemos que entender que este equipamiento no solamente es el arnés, el punto o línea de anclaje y la línea de conexión o línea de vida. Muchas personas creen que tener el arnés es más que suficiente. No. Y este es un conjunto de 3 partes, es decir, el arnés, la línea de vida y el punto de anclaje. Los 3 deben cumplir los mismos requerimientos sobre la tensión de estiramiento que puedan sufrir el arnés durante la caída misma, el impacto que va a generar dicha caída. Pero además tenemos que considerar un procedimiento de emergencia y rescate. Yo puedo tener dentro de mi documentación la verificación del arnés, la verificación del punto de anclaje y la verificación de la línea de vida, pero también debo considerar la posibilidad de que este operario, a pesar de los cuidados, pueda caerse, active el sistema anticaídas y ahora, ¿cómo lo bajo? Porque eso ha pasado. Hay ocasiones en las que yo he podido ver que hay operarios que han utilizado el arnés y el arnés ha salvado su vida a través de la correcta colocación de los puntos anteriores, pero ahora viene la pregunta, ¿cómo lo bajamos? ¿Qué equipo voy a utilizar? Porque yo he verificado todo lo anterior, pero debo contar también con un procedimiento de emergencia y rescate. Ahora,
Algunos trabajadores tienen el conocimiento y la competencia para generar un autorrescate entre ellos mismos, pero la mayoría de veces estas personas que suben a través de un andamio quizás a una altura muy elevada y se colocan el equipo anticaídas, pues una vez activado no saben qué hacer. Es por eso que es importante que nosotros también consideremos dentro de los permisos de trabajo la comunicación, ya sea radial o telefónica, con brigadas de rescate o tener en cuenta, dependiendo de la ubicación, de la localización, quizás de un apoyo a través de la Policía Nacional o de los bomberos, que tienen la experiencia, la capacitación y el entrenamiento para resolver estas situaciones, ¿no? Porque, repito, es muy complicado que una persona con equipamiento básico intente generar un rescate de una persona y que además puede estar inconsciente, porque producto de la caída puede golpearse contra la pared en la cual se estaba apoyando y eso puede generar la inconsciencia del operario. Ahí yo tengo que prever cómo voy a darle una respuesta a estas situaciones. Entonces, un sistema de protección contra caídas implica no solamente la arnés, punto de anclaje y línea de vida, sino también comunicación con un grupo de brigadistas de emergencia y a través del procedimiento brindarle el apoyo a esta persona que lo requiere. ¿Cómo debo colocarme el arnés? Pues bien, el propio fabricante, cuando compras el arnés o cuando quieres el arnés, a través de un instructivo te indica cómo debes usarlo, cómo debes ejercer una correcta colocación del mismo. Por ejemplo, en la imagen a la derecha vamos a ver que hay un proceso que nos indica cómo debo colocarme el arnés. En la imagen número 1 vemos ahí que el operario cuelga el arnés de la anilla dorsal para que las correas se estiren y de esa manera yo pueda ver si las correas de las piernas o de la cintura están debidamente estiradas y de esa forma adecuarla a mi cuerpo. Cuando yo me coloque el arnés, debo prever que una vez terminado la labor, yo debo retirarme el arnés extendiendo completamente todas las correas. Recuerden, si yo me retiro el arnés, estiro las correas hasta el tope para que luego el siguiente operario simplemente lo adapte a su cuerpo. Aquí hay que entender algo. Hay ocasiones en que los arneses son compartidos por otras personas. Y eso se debe, obviamente, a los costos que estos tienen, ¿no? Hay personas que tienen un arnés y lo utilizan todo el trabajo, toda la jornada laboral. Es más, se le asigna a esa persona el cuidado del arnés, por lo que él debe ser muy cuidadoso. Pero hay ocasiones en las que, lamentablemente, debido a un tema de costo, se presta el arnés. Si esa es la situación, yo como operario debo hacer una verificación. ¿Cómo lo hago? Extiendo el arnés a través de la anilla dorsal, veo y observo que las correas estén estiradas o las estiro correctamente, me la coloco por encima de los hombros, sujeto desde la parte inferior de la ingle hacia arriba las correas y luego ajusto la parte del pecho. Esa es una forma rápida. Hay arneses que tienen broches, hay arneses que tienen simplemente partes metálicas que se colocan y se enganchan por la ubicación diferenciada de estas partes metálicas, pero hay otras pues que pueden tener incluso hasta huequitos para ajustarlo como si fuese una correa. Sea el modelo que sea que tenga el arnés, este siempre debe sujetarse de la anilla, como ven ustedes en la imagen número 1. Verificar que todo esté en orden, estirado correctamente, como es en la imagen número 2. En la imagen número 3 y número 4 me lo estoy colocando por encima de los hombros y realizo los ajustes correspondientes y entallarlo a mi cuerpo. Ahora, los arneses pueden ser de diferente tipo. Si vemos en la imagen número 1, tenemos el arnés convencional, que tiene una anilla dorsal y en algunos casos una anilla ventral. El más común es que tenga anilla dorsal, porque el operario se va a enganchar de la parte trasera y eso le va a permitir tener un espacio de trabajo libre. Pueden haber arneses, como el que ven ustedes en la imagen número 2, que tiene anillas a la altura de la cadera. Y eso le va a permitir a él, a través de una serie de cuerdas, restringir su movimiento en el caso de que tenga que hacer un trabajo por muchas horas. Porque si una persona está colgado desde la parte dorsal, el movimiento pendular se va a presentar. El tener anillas laterales va a permitir una sujeción si es que la pared o el andamio así lo permiten. También tenemos, por ejemplo, el número 3, los arneses de rescate, en el que tenemos anillas no solo ventrales,
sino también dorsales. Tenemos laterales a la altura de la cadera y también a la altura de los hombros cuando tengo que realizar rescates, por ejemplo, en espacios confinados o en situaciones, como hemos visto, trabajos de distinto nivel donde hay aberturas y el operario ha caído. En esta situación, yo debo desplazar al rescatador sujetado a través de las anillas, que están colocadas en los hombros de dicho rescatador. No hay una gran variedad ahí, pero tenemos que seguir las indicaciones que nos indique, valga la redundancia, el fabricante. Ahora, yo puedo colocar el arnés dependiendo, obviamente, de las actividades que yo voy a realizar, ¿no? Si ustedes observan a la izquierda, tenemos el arnés que les mencioné, el de posicionamiento, que permite, a través de las anillas colocadas a la altura de la cadera, sujetarse de la estructura si es que ésta lo permite, o del andamio si es que ésta lo permite. También tenemos arneses que permiten, a través de su línea de vida, una serie de restricciones en los movimientos, pero que se dan básicamente por el estiramiento del arnés, ¿no? Acá también, como ven ustedes a la derecha, tenemos los arneses de rescate que tienen múltiples puntos de colocación de las líneas de vida para, obviamente, facilitar dicha extracción en el caso de que un operario vea comprometida su integridad física. Bien. El punto de anclaje o conector de anclaje, como le quieran llamar, es un punto que debe tener la suficiente fortaleza para tolerar un estiramiento que puede llegar a las 5.000 libras o 2.270 kilogramos de tensión en ese punto. Este punto de anclaje, repito, a veces no es considerado. Yo voy a hacer un trabajo en altura y me voy a anclar al primer punto que encuentre. A veces es un fierro de una columna o simplemente veo un tubo y me conecto ahí, o conecto ahí mi línea de vida. Si yo observo que no hay un punto de anclaje determinado como tal, puedo utilizar fajas, como ven ustedes a la derecha, rodear quizás la columna o rodear quizás esa viga y de esa manera colocar un punto de anclaje, aunque dependiendo de las actividades pueden haber puntos de anclaje ya establecidos porque quizás yo tengo que acceder de manera continua porque voy a realizar un mantenimiento, como ven ustedes en la imagen inferior a la derecha. Los puntos de anclaje están se pueden determinar a través de fajas de anclaje, anillos de anclaje o seguros de anclaje, ¿no? El seguro de anclaje es el que ustedes ven en la parte media de la imagen, donde vamos a ver eso que aparentemente son mosquetones. Bueno, son anillos que van a permitir la colocación del arnés o de la línea de vida con el punto de anclaje, dependiendo obviamente de la necesidad. Lo ideal es que exista un punto de anclaje permanente, si no, puedo utilizar estas fajas. Esos valores que ustedes ven ahí resaltados en rojo deben estar visibles en el propio punto de anclaje o en las fajas que yo vaya a utilizar. Yo no puedo establecer una faja, por lo voluminosa que sea o por lo grande que sea, como una faja orientada para un conector de anclaje. Debe expresarlo, debe mostrarlo y debe presentar los valores para hacer dicha labor de anclaje. Las líneas de anclaje, ojo, esto es una variación del punto de anclaje, permite al trabajador mantenerse conectado de una manera constante y permanente en una posición horizontal o vertical. Si ustedes observan, en la parte izquierda tenemos una conexión horizontal en la que el operario se ancla a esta línea o a este punto de anclaje horizontal y se desplaza sin mayor restricciones. Lo mismo se puede dar en el caso del acceso por ejemplo, a otros pisos, en los que tengo una línea de anclaje que está conformada por un cable de acero de alta resistencia y que permite que el operario se desplace a través del mismo sin ningún tipo de restricciones. Si por ahí se produce la caída del operario, automáticamente el mecanismo de freno se va a activar producto del movimiento inercial. Esa inercia que se genera por la caída va a trabar el mecanismo y va a generar que el operario pues no termine cayendo de la altura en la que está subiendo, ¿no? Esa es una línea de anclaje, es digamos un punto de anclaje que se extiende más allá de la zona de trabajo. Las líneas de vida, bueno, ahí dice línea de anclaje, pero línea de vida con absorción de impacto, es una línea que me permite a mí conectar mi arnés con el punto de anclaje. Es importante que esta línea de vida tenga dos puntos de conexión. Antiguamente solo había un punto de conexión, pero ¿cuál era el riesgo? Que si yo tenía que desplazarme de un lugar a otro, tenía que desconectar mi línea de vida para volverme a conectar en una zona más alejada. Y ese tiempo, esos segundos, por muy pocos que sean, nos ponían en riesgo de que si se daba una caída yo no tenía ninguna conexión. Por lo tanto, podía
lastimarme o sufrir daños permanentes. Si observan ustedes en la parte inferior de la imagen, van a notar que hay una línea de vida con doble conexión, lo cual me permite a mí desconectarme de un punto, desplazarme a otro sin dejar de mantener conexión con el punto de anclaje. Estas líneas de vida deben estar hechas de un material sintético y la longitud puede ser de 1,80 m o 6 pies, ¿no? Debe contar con ganchos de acero forjado porque van a recibir toda la tensión producto de la caída, ya que estamos hablando de aproximadamente 5.000 libras o 2.270 kilogramos de tensión en todos los puntos, tanto en el arnés, en la línea de vida y en el punto de anclaje. Bien, hay que tomar en cuenta de que estos equipos deben recibir el máximo cuidado, una correcta inspección, como vamos a ver más adelante, porque lamentablemente cuando hacemos actividades, a veces no le prestamos atención a dicha línea de vida y esta puede pues, romperse, puede cortarse, puede magullarse, en fin, muchas cosas pueden pasar si es que yo descuido la atención de estos equipos. También podemos considerar los dispositivos de posicionamiento, ¿no? Y eso va a depender obviamente del arnés. Si el arnés tiene anillas a la altura de la cadera, puedo yo a través de una serie de correas que pueden regularse, mantener mi posición para de esa manera no moverme de manera lateral. Si yo no tengo un arnés que tenga esas anillas, puedo utilizar otro sistema, de repente una faja que sí permita hacer eso. Pero recuerden, mientras más equipos yo coloque a mi alrededor, posiblemente se presenten más restricciones en el movimiento. Así que hay que tomar en cuenta este apoyo que puede a veces no serlo porque puede restringir mi movimiento y en algunas circunstancias, dependiendo obviamente de la complejidad de la emergencia, puede impedir un correcto rescate. Hay que tomar muy en cuenta eso tiene que estar planificado, tiene que estar visto dentro de los procedimientos y obviamente evidenciado en los permisos de trabajo y en los ATS, ¿no? Repito, mientras más información podamos brindar en ese aspecto, mejores decisiones vamos a tomar en el momento de que se requiera un rescate. ¿Puedo considerar un doble punto de anclaje? Sí, es cierto. Si yo tengo una viga a la que he colocado una faja como punto de anclaje, puedo, a través de la misma línea en la que yo me estoy apoyando, formar un punto de anclaje adicional para duplicar mi nivel de seguridad. Si la línea amarilla se rompe, la línea que está a la izquierda me va a apoyar o va a complementar dicho punto de anclaje inicial, ¿no? ¿Es recomendable hacerlo? Sí. Obviamente va a depender del conocimiento que tenga el operario, de la facilidad que tenga para hacer nudos, cómo maneja las cuerdas, etcétera. Si tiene el equipamiento para hacerlo, como podría ser un mosquetón, un punto de anclaje o una segunda faja de apoyo, etcétera, ¿no? Eso depende muchísimo del operario y sus conocimientos con respecto a este tema, ¿no? Pero no se puede descartar. Siempre es un complemento que va a ayudar en todos los casos. Los puntos de anclaje deben estar siempre ubicados en la parte superior de nuestras cabezas. Es decir, siempre debo conectar el arnés a través de la línea de vida a un punto por encima de mi cabeza, a un punto por encima de mi cabeza, lo repito. ¿Por qué? Pero porque hay ocasiones en las que yo, teniendo el acceso a una parte superior, no conecto el arnés. Lo conecto a un nivel medio, ¿no? A nivel medio de mi cuerpo o incluso a nivel del piso. Si eso ocurriese, yo debo inmediatamente hacer la corrección, aunque claro, hay situaciones en las que yo no tengo nada por encima de mi cabeza y deberé utilizar algún punto de anclaje a nivel del piso. Y aquí tenemos que empezar ya a jugar con las distancias que se van a producir durante la caída libre. A eso es lo que se denomina el factor de caída, ¿no? Si yo tengo factor 0, significa que mi punto de anclaje está por encima de mi cabeza. Si tengo factor 1, el punto de anclaje está a la altura de mi cuerpo, a la altura media de mi cabeza. Y si tengo factor 2, es porque el punto de anclaje está ubicado a nivel de mis pies, ¿no? A nivel de mi punto de apoyo. Por lo tanto, dependiendo de la información que en ese momento estoy recibiendo, yo puedo establecer cuáles pueden ser las distancias para que una vez, o en el caso de que el trabajador se caiga, yo pueda considerarlas y de esa manera mantener su integridad física, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para una mejor explicación. También tengo que evitar colocarme en ángulos superiores a los 30 grados. ¿Por qué? Porque si el operario pierde el equilibrio y cae, definitivamente el movimiento pendular va a hacer que se estrelle contra la pared o contra cualquier punto de apoyo que hay en ese lugar. Recuerden, eso es importante. A veces los operarios, cuando tienen un punto fijo en la parte superior, no toman en cuenta las distancias a las que empiezan a desplazarse.
Y obviamente eso puede llevar a esta situación incómoda, ¿no? Digamos que en la práctica yo puedo alejarme del punto de anclaje ubicado por encima de mi cabeza aproximadamente 2 pasos a 3 pasos, o 1 metro como máximo, ¿no? Para tener una idea aproximada de cuánto puedo alejarme. Si me alejo más allá del 1,50 m, 2 metros, definitivamente, si me caigo, obviamente me voy a estrellar realmente contra la pared o contra cualquier cosa que esté ahí sobresaliendo. En cuanto a la longitud de la caída, como les mencioné anteriormente, tenemos que considerar el factor de caída. Si vemos la imagen a la derecha, estamos viendo que el factor de caída es 2. ¿Por qué? Porque el punto de anclaje está a nivel de mis pies. Por lo tanto, yo tengo que considerar una altura de seguridad de aproximadamente 6,20 m. Pero si tengo un punto de anclaje, como ven a la izquierda, que está ubicado por encima de mi cabeza, ¿correcto? Y dependiendo, obviamente, de esa altura, yo puedo tomar como distancia de seguridad aproximadamente 5,3 metros. Pero ¿cómo se obtienen estos valores? Si observamos a la izquierda, vamos a ver ahí una pequeña sumatoria donde vamos a sumar las distancias que nos especifica la gráfica. Por ejemplo, el primer factor es el LL, que significa el largo de la línea, es decir, el 1,80 m que yo estoy tomando como referencia. A eso le debo sumar la distancia de desaceleración que tiene el absorbedor de impactos, que usualmente está arrollado o enrollado de tal manera que se va a estirar para absorber el impacto. Eso aproximadamente tiene 1,2 metros sumados por la línea de vida. A eso le tengo que agregar la altura del operario, que si tomamos como un valor referencial puede ser 1,80 m. Y a eso le vamos a agregar un factor de seguridad que puede ser de 45 centímetros o medio metro. Si sumamos esas distancias, voy a tener que el trabajo deberá realizarse para una mayor seguridad del operario a una altura de 5,3 metros. Es decir, que a nivel del piso, a nivel del punto de referencia, que esté fuera de mi zona de trabajo, obviamente, hacia arriba debo tomar yo 5,3 metros. Mi punto de anclaje debe estar a 5,3 metros. Si está por encima de ese valor, mucho mejor. Si mi punto de anclaje está por debajo, como vemos en la imagen a la derecha, los factores o los valores van a cambiar. Siempre es recomendable, repito, darle una distancia de seguridad que puede variar entre los 50 centímetros y el metro de altura. En el caso de la línea de vida suele tener aproximadamente 1,80 m de longitud, pero hay que sumarle tiene 1,20 m, al que hay que sumarle 60 centímetros de extensión del absorbedor de impacto. Por lo tanto, estirado completamente suma 1,80 m. A eso tengo que sumarle mi altura, que para este caso es 1,80 m como un valor referencial. A eso tengo que agregarle yo la altura que va a tener mi punto de anclaje. Si se percatan, tomando como referencia la gráfica de la izquierda, es muy fácil obtener esos datos. Si yo tengo una altura menor y no tengo cómo anclarme a una altura menor que me asegure a mí un trabajo sin ningún tipo de riesgo, puedo utilizar otro tipo de equipamiento o accesorios como el que vamos a ver más adelante. Acá tenemos uno de ellos, es el bloque retráctil. Este bloque retráctil permite la utilización de mecanismos de aseguramiento en alturas menores o que, utilizando el arnés, no salvaguarde mi vida. Es decir, si yo estoy a una altura de 3 metros y voy a utilizar un arnés, definitivamente no me va a servir, porque igual voy a tocar el piso. Ahí puedo utilizar este bloque retráctil que funciona básicamente por inercia. Es decir, si ustedes observan la imagen, en un caso normal, utilizando un arnés con línea de vida, yo tengo una distancia que son de 5,3 metros. Pero si yo no tengo ese espacio suficiente y sé que al caerme voy a tocar el piso, utilizando un bloque retráctil como el que ven a la derecha de la imagen inferior, van a ver que las distancias son menores, porque estos dispositivos se activan por inercia, de manera inercial. Es muy similar al funcionamiento que tienen los cinturones de seguridad. Una vez que los estiras violentamente, se traban y van a evitar la caída del operario. Recuerden, estos dispositivos pueden utilizarse, son muy comunes actualmente, pero requiere obviamente un estudio, una correcta manipulación, un correcto mantenimiento, porque como ustedes podrán observar a la izquierda, hay un arrollamiento de las cintas que puede ser un cable de acero o una cinta de nylon. Dependiendo de la necesidad,
yo puedo utilizar un equipo u otro. Pero esto implica, repito una vez más, un análisis y una evaluación del trabajo que se va a realizar, ¿no? Finalmente son alternativas. Es más, en algunas realidades, las líneas de vida pueden ser más cortas, ¿no? También depende del fabricante. Pero lo que sí debo evitar es acortar la línea de vida a través de nudos. Yo le he podido observar que a veces para cortar la línea de vida y hacerla, pues, o ajustarla a los trabajos que yo realizo, hacen nudos para acortar el tamaño. Y recuerden que colocar nudos, de alguna manera, disminuye en casi un 60% la efectividad de toda esa cinta de nylon que pueda conformar dicha línea de vida. Si yo tengo que subir a un andamio, porque puede darse el caso de que yo tenga que acceder al mismo porque no puedo acceder de otra manera, porque por la parte interior no tiene escaleras o no tengo una forma de acceder desde la parte interior del andamio, puedo utilizar un sistema vertical de anclaje sumado a mi línea de vida. Si ustedes observan en la imagen, en la parte inferior, lo que he colocado, donde he colocado el número 1, yo puedo acceder, correcto, al andamio a través de una línea vertical que puede estar por fuera del andamio para yo poder mantenerme siempre en contacto. Porque si yo empiezo a subir el andamio y llego a una altura de 1,50 m y pierdo el equilibrio y me caigo, definitivamente me voy a generar una lesión. Para evitar esas situaciones, utilizo una línea vertical sujetada al andamio que me permita a mí desplazarme a través de esa pequeña altura y una vez que llego a la primera plataforma, utilizar ya mi línea de vida convencional, apoyándolo en los puntos de anclaje que el andamio establezca, ¿no? Esta es una solución que también se puede utilizar, pero va a depender obviamente de nuestra evaluación y de la forma segura de actuar, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, se empieza a improvisar, se le dice al trabajador, oye, trépate, y el tipo se trepa por la parte exterior del andamio, obviamente con mucha habilidad, pero consideremos que si él pierde el equilibrio, no va a haber nada que evite la caída. Los cinturones pueden utilizarse, pero solo como elementos de posicionamiento, es decir, me coloco en un andamio, o estoy colocado en una escalera, o estoy colgado de una línea, ¿no?, de trabajo, como podría ser el caso de los que limpian ventanas, pero si debo yo restringir mi movimiento, puedo utilizar estos cinturones. En ningún caso el cinturón debe utilizarse como elemento de protección anticaídas, porque estos van a generar lesiones a nivel abdominal. Estos equipos solamente son para posicionarse y evitar movimientos laterales o pendulares al hacer un trabajo o una actividad. ¿Bien? Recuerden, el cinturón nunca debe utilizarse como elemento de protección anticaídas porque toda la tensión se va a dirigir a la zona abdominal. Tener un arnés, como el que ven ustedes a la derecha, permite distribuir la fuerza a lo largo de todo el cuerpo, a lo largo de los hombros, de la cintura, de las caderas, y de esa forma, sumado al absorbedor de impacto, las lesiones prácticamente no van a existir. Y si se presentan lesiones son por situaciones distintas que vamos a ver más adelante, como el síndrome del arnés. La inspección es siempre la mejor herramienta que me va a permitir a mí detectar si el arnés está o no en buen estado. Tengo que revisar. En la imagen número 1 podemos ver que ese arnés ha estado corriendo o se ha desplazado muy rápidamente y ha generado la destrucción de la parte plástica, que es parte de la hebilla, ¿no?, que normalmente debe ser de metal, pero en algunas ocasiones es de plástico. Por lo tanto, ese desplazamiento de la cinta puede generar la ruptura de las partes plásticas, ¿no? En la imagen número 2, por ejemplo, vamos a ver que el arnés está manchado, está contaminado quizás con productos químicos, que obviamente se van a dar producto del trabajo. Yo tengo que evaluar. Esas manchas que tiene van a generarme a mí alguna posibilidad de que se rompa. Puedo hacer la consulta de repente a un especialista o de repente al fabricante o al proveedor, si es que lo tengo cerca. Y él me podrá dar esa información de si se puede o no puede usarse, ¿no? Es más, yo les comento una experiencia que tuve en el que un trabajador, ¿no?, obviamente le habían indicado de que debe cuidar el arnés y este no se termine manchando con pintura. Lo que él hizo fue colocar ese stretch film, ese film plástico, alrededor del arnés para evitar que la pintura lo termine dañando. Si bien es cierto, la idea es buena porque evita que esta cinta metálica, perdón, esta cinta plástica evita que se manche el arnés, pues puede generar una serie de obstrucciones, una serie de dificultades para la extracción del operario si es que este se queda atrapado o queda colgado. Entonces, no hagamos ni coloquemos algo que no esté determinado por el fabricante.
El fabricante es la única entidad autorizada que me dirá cómo hacer uso del equipo. En la imagen número 3 podemos ver que se presentan ciertas rupturas en el tejido, que algunas personas obvian, pero dependiendo obviamente de la ubicación, del tipo de daño que se ha presentado, puedo tomar la decisión de continuar usándolo. Lo mejor es que no se use, pero pues a veces toman esas decisiones, ¿no? Y eso implica, repito una vez más, el apoyo de áreas como el área de seguridad o el área de mantenimiento, o el área, perdón, de logística, quien se ha comprado el equipo y que ellos a su vez tienen contacto con el proveedor. En esta diapositiva vamos a ver, por ejemplo, que yo debo inspeccionar el arnés antes de cada uso. Eso es fundamental, lo debo revisar antes. Tengo que evitar que se manche con pinturas, solventes, y de caerle alguna pintura, inmediatamente lavarlo con agua y jabón. No utilizar solventes como thinner, gasolina, aguarrás para retirar las manchas de pintura que hayan caído al arnés, porque eso puede debilitar el tejido del arnés, ¿no? Recuerden que estos tejidos son sintéticos y si bien es cierto tienen una alta resistencia a productos químicos, pues no voy a empeorar la situación aplicándolo, ¿no? Yo entiendo que hay personas que por el cuidado inmediatamente del arnés, apenas le ha caído una mancha de pintura, agarro un trozo de algodón, un trozo de tela, lo empapo con aguarrás y procedo a la limpieza. Es cierto, lo estás limpiando, pero ese solvente puede quedar dentro del tejido generando una destrucción a largo plazo. Si yo veo pues que hay costuras rotas o partes deshilachadas, debo también desechar el uso del arnés. Todos los arneses tienen fecha de vencimiento o fecha de fabricación. Lo más común es que tengan fecha de vencimiento y yo debo descartarlos así no los haya utilizado. Ojo, hay personas que tienen arneses guardados buen tiempo y su fecha de caducidad ya llegó, ya venció, pero como nunca lo utilizó, le dicen, sigue utilizándolo porque está nuevo. Es cierto, está nuevo para uso, pero la fecha de caducidad impreso en el arnés indica que ya no debe utilizarse. Y hay que ser muy estricto en este caso, porque si ustedes dan este equipo de protección a un operario y este sufre una lesión, lamentablemente ustedes no van a tener ningún tipo de evidencia que pueda, digamos, apoyar la decisión que ustedes han tomado. Y ustedes van a ser los directamente responsables. Así que hay que tomar muy en cuenta esa información. También tenemos que verificar que las partes metálicas de estos equipos lleven impresos en alto relieve el valor de tensión que pueden soportar durante un estiramiento, que debe ser de 5.000 libras o 2.270 kilogramos, ¿no? Toda esa información debe estar presente y el fabricante tiene que mostrártela, ¿no? Eso suele estar en las etiquetas que te indican dónde están los puntos de revisión, dónde están los puntos de inspección, y a veces las etiquetas, pues, dependiendo del fabricante, tienen alguna cobertura, ¿no? Alguna pequeña capa de tela que la protege del medio ambiente. Hay que revisar siempre eso. Si yo no tengo la información porque ésta se ha deteriorado o simplemente no está visible, puedo remitirme al proveedor, quien es quien me ha vendido el equipo y de alguna manera tiene esa información que quizás yo ya no la tenga porque el uso diario constante o de repente el mal cuidado del equipo ha llevado a que se deteriore o se pierda la legibilidad de la información que está impresa en esa etiqueta. Cuando yo realizo un mantenimiento, siempre debo seguir las recomendaciones del fabricante. Si el fabricante me dice utiliza tal producto, lo utilizo. Si el fabricante me dice no utilices detergentes, no utilices solventes para su limpieza, no lo hago. Pero ¿qué puedo hacer entonces si no tengo esa información? La mayoría de las ocasiones, los arneses se lavan simplemente enjuagándolos en un balde con agua, ¿no? Los pongo ahí, los remojo, los sacudo un poco y los cuelgo de la anilla dorsal teniendo todas las correas estiradas y cubierto en un espacio donde no le dé el sol. Recuerden, si yo coloco estos equipos secados al sol, la radiación ultravioleta va a generar daños a los tejidos que conforman el arnés. Por lo tanto, deberé secarlos bajo sombra, ¿no? En un lugar donde no haya acumulación de vapores o gases químicos, ¿no? Porque estos pueden generar el deterioro de los tejidos. No usar detergentes. Si lo voy a secar, lo haré con un trapo limpio y obviamente en buen estado, que no presente ninguna acumulación de otros productos químicos, ¿no? Usar detergentes, en algunos casos, puede limpiar muy bien el equipo, pero recuerden que estos detergentes
inspección observo daños en el arnés y son daños graves, son daños que saltan a la vista, pues inmediatamente debe ser retirado. Y es más, yo sugiero que lo corten, destruyan ese arnés, porque desafortunadamente algunos arneses que no pasan la inspección son luego vendidos y conseguidos en mercados informales como pueden ser las Malvinas. En más de una ocasión yo he ido a las Malvinas y he podido ver que estos arneses están a la venta. Se consiguen muy barato y tú simplemente observándolos te puedes dar cuenta que hay una serie de daños que no permitirían ser utilizados, pero lamentablemente llegan a esos puestos de venta porque alguien los ha vendido. Entonces, una recomendación acá es que si yo encuentro un equipo de protección de este tipo, un equipo anticaídas, que tiene deterioro e implica que debe ser retirado, mejor es que lo terminen cortando para que no sea utilizado más adelante por personas que quizás no tengan esta información y creyendo que están siguiendo lineamientos de seguridad, simplemente se están exponiendo inútilmente. En cuanto a los procedimientos de rescate, como les mencioné anteriormente, es importante que yo, una vez que he hecho la planificación de qué trabajo voy a realizar y qué equipamiento va a utilizarse, también debo considerar el tema del rescate. Es muy importante que este trabajo se realice de manera planificada. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en la que yo voy a evitar que tenga que llegar a esta situación. Recuerden que la prevención, la planificación, el llenado de los documentos es la forma preventiva de evitar, perdón, que se den accidentes. Pero pueden presentarse. De presentarse yo debo debo recibir el apoyo de una brigada de emergencia y debo brindarle toda la información necesaria en su momento, ¿no? Si ustedes observan las imágenes ahí, van a notar que los procedimientos de rescate incluyen en algunos casos personas que estén inconscientes. Por lo tanto, esas labores van a dificultarse dependiendo de las lesiones que puede tener el paciente, porque incluso puede tener algún tipo de fractura, puede tener algún tipo de hemorragia, y esto se va a complementar y empeorar por el síndrome del arnés. ¿Cuáles son las consecuencias de realizar un trabajo de este tipo de manera subestándar? Una de las principales lesiones que se van a generar es a nivel de los pies. La persona que cae de una altura y no se activó el sistema de protección anticaídas va a recibir inmediatamente el impacto a nivel del pie. El talón del pie puede transmitir dicho impacto a lo largo de toda la pierna y llegar a las vértebras, generando aplastamientos discales. Y este aplastamiento discal puede generar lesiones a nivel de la médula espinal. Si bien es cierto, no hay una lesión directa producto de la caída, en el caso de que no se presenten fracturas, ese desplazamiento de la tensión y del golpe puede llevar a lesiones a nivel de la columna vertebral. Pero puede darse el caso de que el pie sí se ve afectado, como ven ustedes en la imagen superior a la izquierda. Vemos un pie que ha caído y se ha fracturado o se ha luxado dependiendo de la lesión. Y esto implica pues que el operario va a sentir mucho dolor, no quizás colabore mucho con respecto al tema del rescate cuando éste tenga que darse y posiblemente no colabore en estas situaciones. Es por eso que tenemos que evitar siempre hacer labores subestándares y para ello tenemos nosotros de los dispositivos y de los medios que hemos visto anteriormente, ¿no? Una de las lesiones que también se presentan en el tema de las caídas son los golpes a las cabezas, sobre todo cuando el operario tiende a moverse de manera pendular y el cuerpo impacta o se estrella contra una pared. A pesar de que tenga el casco, las lesiones a nivel del cuello van a presentarse, porque obviamente es una zona que no está protegida. Puede darse también lesiones a nivel de los hombros o incluso a nivel de las costillas, porque el impacto puede ser tan intenso que puede llevar a que éstas se rompan o se disloquen en algunos casos. Así que hay que estar muy atento al uso de los equipos y sobre todo de la prevención en cuanto a este tipo de actividades. El síndrome del arnés es una situación que se da por el ajuste de las correas a nivel de la ingle. Como las correas pasan a nivel de la ingle para sujetar las piernas, cuando se produce la caída y se ha activado todo el mecanismo de absorción de impacto, esto evita lesiones en el cuerpo, pero la continua opresión que genera esas correas a nivel de la ingle van a evitar que la circulación se dé de una manera apropiada. En este caso, el cerebro no va a recibir el oxígeno de manera normal y en ese momento la persona puede caer inconsciente. Además, como hay restricción a nivel de las arterias, pueden formarse pequeños coágulos de sangre que una vez liberados pueden irse a todo el cuerpo, en algunos casos al cerebro, en otros casos al corazón, generando pues una serie de daños
productos de esta restricción circulatoria, ¿no? Recuerden que esta es una situación que se suele presentar en aproximadamente 25 o 30 minutos, por lo que mis procedimientos de rescate deben estar comprendidos en ese lapso de tiempo. Sin embargo, hay una solución para este tema, y es la utilización, perdón, me voy a pasar a esta diapositiva, y es la utilización o el uso del trauma strap. El trauma strap es un accesorio que yo voy a colocar alrededor de mi arnés para que yo pueda apoyarme y de esa manera liberar la presión que hay alrededor de la ingle. Si ustedes observan la imagen que está a la derecha, van a ver que ese operario, una vez que ya activó su sistema anticaídas, se apoya sobre esa pequeña cinta para que de esa manera libere la presión en la zona inguinal, que de otra manera se presentaría generando grandes complicaciones, como ya se las he mencionado, ¿no? Este trauma strap puede adquirirse o simplemente puede elaborarse, ¿no?, de una manera muy particular, ¿no?, colocándolo alrededor del arnés, ¿no? Esto ayuda muchísimo porque va a liberar la restricción de las arterias. Cuando yo utilice un arnés, y ya lo hemos visto anteriormente en la colocación, debo considerar el correcto ajuste. ¿Cómo debo colocarme en el arnés? Si ustedes observan la imagen número 1, van a ver que el operario puede colocar los dedos de su palma, ¿no?, y el ingreso de estos debe llegar a los nudillos de los dedos. Si yo introduzco mi mano y se mete completamente, está muy flojo, como ven ustedes en la imagen número 3. Si yo intento colocar mis dedos y los desplazo por debajo de la cinta o de las correas y no pasa de los dedos, o sea, ni siquiera llega a los nudillos, está muy ajustado como la imagen número 2. Tenemos que recordar que estos equipos deben estar ligeramente sueltos, tampoco mucho, como vemos en la imagen número 3, ni tampoco muy ajustados, como vemos en la imagen número 2. Lo correcto es colocar la mano, desplazarla por debajo de la correa y que llegue hasta los nudillos, tanto en las piernas como en el pecho. Es una forma rápida de entender que está bien colocado. ¿Cuál es el riesgo de tener un arnés muy flojo o muy ajustado? Pues el siguiente. Ahí vamos a ver que un arnés demasiado flojo, correcto, se ha apoyado sobre los testículos, sobre la bolsa del escroto y ha generado el desprendimiento de los testículos hacia los lados. ¿Por qué? Porque la correa ha pasado por encima del escroto, generando esa gran lesión. Y ese es uno de los riesgos, en el caso de los varones, que utilizan este tipo de arnés y lo utilizan de una manera equivocada. Las correas deben estar seguras, pegadas al cuerpo, con cierta holgura para poder maniobrar, para que también nos permita una correcta circulación. Lamentablemente, cuando el operario se coloca el arnés rápidamente y no lo ajusta porque él ya está confiado en que lo ha utilizado de esta manera mucho tiempo anteriormente, pues se está generando un exceso de confianza. La habitualidad de ese operario de hacer el trabajo de manera equivocada y que no le haya pasado nada, lo lleva justo a situaciones de riesgo que cuando se presenta un accidente puede llevar a estas consecuencias, ¿no? Obviamente esto implica pues un tratamiento a largo plazo en el que incluso puede verse afectada, digamos, parte de su sistema reproductivo. Bien, señores, para terminar, hay que recordar que nosotros, ante los accidentes, tenemos que entender que se van a producir básicamente por la forma en la que yo realizo el trabajo. Si yo no tengo los medios para hacer un trabajo en particular, tengo dos opciones. O encuentro los medios o simplemente no los hago. Si yo no tengo estos medios, es decir, los recursos, no hago el trabajo o los busco, pero yo no puedo en ningún momento empezar a buscar soluciones improvisadas, porque lamentablemente eso me aleja a mí del tema de la seguridad. Nosotros siempre tenemos que preguntarnos, ¿soy una persona segura? ¿Soy una persona consciente de la seguridad que está rodeándome? ¿He realizado una correcta evaluación del espacio o el terreno donde voy a hacer un trabajo en altura? ¿El personal tiene las competencias? ¿Tiene el equipamiento? ¿El equipamiento ha pasado por una correcta verificación? ¿Se ha hecho una inspección apropiada? ¿Se ha pedido los permisos de manera oportuna? ¿Tengo yo el ATS? ¿Tengo yo el checklist? Todos esos componentes van a sumar para garantizar la salud del operario ante un trabajo de alto riesgo. Cuando yo salto parte de estos controles muy pequeñitos, estoy poniendo en un grave riesgo al trabajador y recuerden pues que algunos accidentes causan pérdidas irreparables
y que definitivamente debemos estar en tema de la prevención. Bien, hasta aquí, señores, mi participación. Gracias por su presencia y su participación. Si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, les voy a agradecer que me las hagan llegar. Roberto, quizás tú las puedas leer por mí para poder resolver las preguntas que tengan en este momento. Sí, Ricardo, vamos a ir leyendo algunas preguntas que había en el chat. Dice, por ejemplo, dice, ¿qué diferencia hay entre el arnés y la línea de vida, no? ¿En qué caso se usa uno u otro? Esa es una de las primeras preguntas, Ricardo. Ya, ok. El arnés y la línea de vida son parte de un equipo de protección. No puede estar uno independiente del otro. El arnés es aquello que yo llevo encima de mi cuerpo, unido a mi cuerpo. La línea de vida es aquel conector, por decirlo de esa manera, que me va a conectar, a la redundancia, mi arnés con el punto de anclaje. Recuerden que esos tres componentes funcionan de manera complementaria, ¿no? Ninguna se suplementa, todas funcionan de manera complementaria. Un sistema de protección anticaídas está conformado por el arnés, la línea de vida y el punto de anclaje. Todos ellos deben resistir o tolerar una tensión máxima de 5.000 libras o 2.270 kilogramos. Ninguno es independiente. Yo no puedo colocar un arnés con una resistencia distinta a la línea de vida y distinta al punto de anclaje. Los tres funcionan como un solo equipo, ¿no? Digamos que esos tres son mi equipo de protección anticaídas. Muy bien, ¿hay Ricardo. alguna otra pregunta? Tenemos acá dos consultas de Alberto. Dice, básicamente, la primera pregunta es, con respecto al tema de escaleras, si bien la escalera tipo fibra de vidrio para trabajos eléctricos son de color amarillo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una escalera de color verde? ¿Varía su función? Sería una de las primeras preguntas que nos da Alberto. Bien. Con respecto a la coloración, es cierto, las de fibra de vidrio suelen ser de color amarillas, pero es básicamente un tema de identificación. Aquí nos debe brindar información es el fabricante. Yo puedo entender que una escalera de color amarillo hecho de fibra de vidrio puede utilizarse en ambientes donde hay cables eléctricos o trabajos de electricidad. Pero si el fabricante me dice a mí, a través de la información, que la escalera verde cumple con requerimientos eléctricos o para trabajos eléctricos, los puedo hacer. Recuerden, hay que remitirnos al fabricante. El fabricante es la única entidad que me va a brindar a mí información fidedigna. Yo no puedo dejarme llevar por colores, porque los colores pueden utilizarse incluso como un medio de identificación en un entorno. Es como el caso de los cascos, ¿no? Hay cascos que algunas personas, a través del color, identifican las áreas a las que pertenecen, pero están diseñados para un tema en particular. Lo mismo ocurre con las escaleras. Pueden tener colores, como el verde, incluso las amarillas, que son las más comunes, pero el color no me brinda a mí una información concreta. Lo mejor es siempre remitirse a lo que indique el fabricante. Muy bien, la siguiente consulta de Alberto es, ¿qué acción se debe tomar si en caso durante un sismo los operarios se encuentran en una plataforma más alta de un andamio? Dice. Buena pregunta. A ver, a ver, vamos a ponernos en el escenario. Hay un movimiento sísmico y estoy en el andamio y empiezo a bajar. ¿Qué puede ocurrir? La desesperación, el miedo, el querer salvaguardar mi vida, va a llevar a que yo baje sin tener ningún tipo de conexión. ¿Se entiende? Entonces, si hay un movimiento sísmico, debo quedarme en ese lugar, debo quedarme ahí, porque si el andamio colapsa, algo que no debería suceder porque el andamio está sujetado, está apoyado en una base lo suficientemente amplia para evitar que éste caiga, pero de darse el caso, lamentablemente las lesiones que se van a presentar van a darse por la caída. Pero estas van a ser peores si yo tomo la decisión de bajar del andamio durante un movimiento sísmico. Lo que debo hacer es esperar a que el movimiento sísmico finalice, ¿correcto? Quizás esperar una posible réplica dependiendo de la intensidad del movimiento sísmico y de repente proceder bajar del andamio, ¿no? Para esperar un tiempo prudencial, obviamente, para luego reanudar las actividades. Todo esto va a depender del nivel de intensidad del movimiento sísmico. Lo mejor es mantenerse en el lugar, porque de algún modo u otro estás conectado o estás dentro de un espacio que te brinda cierta seguridad. Bajar por la desesperación simplemente te expone. Muy bien, aquí hay una pregunta de Diana Abigail, dice, ¿no? Si tengo un trabajo en altura de 11 metros, ¿no? ¿Qué debo hacer, no? O sea, ¿puedo usar un man lift? Sí, sería la mejor opción, efectivamente. Si yo tengo acceso a un man lift o algún equipo o alguna maquinaria
que me permita acceder a terrenos elevados es lo mejor. Pero recuerden, implica que el operario debe conocer cómo manipular el manlift, porque es un vehículo que se va a mover. Es un vehículo automotor, es un vehículo que tiene una energía, ya sea eléctrica o química, que va a permitir el desplazamiento del vehículo, y yo debo tomar en cuenta dichas consideraciones. Ahora, en el caso de los manlift, hay los manlift tijerales que se desplazan de manera vertical, aunque hay manlifts que se extienden de manera como lo hace una grúa. En un caso o en otro, el operario que está ubicado en la cabina o en la parte de la plataforma de manlift, es quien realiza el control. Si lo puedo utilizar, mucho mejor, ¿no? Es, digamos, un equipo que de alguna manera me va a evitar tener que armar un andamio, tener que inspeccionar un andamio, de alguna manera realizo el trabajo más rápidamente, ¿no? Si lo tengo, usémoslo, pues, ¿no? Si está disponible y está orientado a ese trabajo, pues lo deberemos utilizar, siempre siguiendo y tomando en cuenta lo estipulado por el fabricante, porque un manlift tipo grúa puede extender los brazos hasta cierto ángulo y hasta cierta distancia del centro de gravedad del equipo, lo cual puede llevar a que éste termine volcado si es que me extiendo más allá de dichos valores. Muy bien, Ricardo. Hay otra siguiente pregunta. Dice, no, si voy a hacer un trabajo en 2 metros con un andamio, ¿qué tipo de arnés de seguridad tengo que usar? ¿Y qué sistema de protección anticaídas debo utilizar? A ver, repite la pregunta. ¿A 2 metros dijiste? Y si voy a hacer un trabajo en 2 metros con un andamio, ¿qué tipo de arnés de seguridad tengo que usar? ¿Y qué sistema de protección anticaídas debo utilizar? A ver, es muy difícil ponernos en ese escenario que ustedes están imaginando, pero según lo que entiendo, si yo voy a hacer un trabajo por encima de los 2 metros y voy a utilizar un andamio, definitivamente debo utilizar un sistema de protección anticaídas, porque se establece que a partir del 1,80 m yo debo conectarme a un punto de anclaje. El tema está en que mi punto de anclaje debe estar por encima de los 5 metros. Si no tengo la posibilidad yo de hacer o de colocar un punto de anclaje por encima de los 5 metros, puedo utilizar un sistema de restricción, que es el que hemos visto en la diapositiva, en el cual me conecto a través del sistema de protección retráctil, que se va a activar simplemente por la inercia del trabajador. Si yo no tengo el espacio suficiente para utilizar un arnés, porque la altura es muy corta, lo recomendable es utilizar un sistema de retracción anticaídas, ¿no? Que es el que hemos visto anteriormente. Muy bien, Ricardo. Acá hay otra siguiente pregunta de Herrera. Dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe tomar en rescatar a una persona suspendida? Dice, ¿no? ¿Cuál es el tiempo máximo, no? Bueno, sí, eso va a depender mucho de la accesibilidad, de la distancia a la que esté colgado, a la que esté ese paciente, ese operario colgado de su arnés. Si está ubicado a 5 metros, posiblemente lo puedo rescatar apenas llegue la brigada de emergencia, ¿no? Pero si está ubicado a una altura de 20 metros y el paciente está inconsciente, posiblemente las labores se van a complicar. Lo que sí debo tomar en cuenta es que ese paciente, si se excede los 30 o 25 o 30 minutos, es muy posible que se genere el síndrome del arnés. Por lo tanto, yo puedo entender que ese va a ser el tiempo en el cual yo voy a brindar una respuesta al paciente. Es por eso, señores, en este caso al operario, ¿no? Que ha quedado colgado, es por eso que nosotros tenemos que planificar muy bien la actividad para evitar que se presente cualquier situación que implique un rescate. Si ya el rescate es difícil o va a tomar mucho tiempo, entonces implica que yo debo hacer el trabajo de la mejor manera posible, verificar todo a mi alrededor. Es algo común, es algo que debería ser de manera común, pero si yo tengo pues una situación que va a generar un rescate, implica que algo de mis procedimientos ha fallado. Entiendo que los accidentes pueden presentarse por diversas razones que posiblemente no se han visto en un permiso de trabajo. Puede presentarse, no niego esa posibilidad, pero siempre tenemos que estar en la etapa preventiva. Si yo observo que voy a subir a un trabajador a una altura de 15 metros y él va a hacer un trabajo a esa altura y me pongo a pensar en que este trabajador caiga y queda sujetado por su línea de vida, ¿cuánto tiempo me voy a demorar yo en comunicar, en que lleguen los equipos de respuesta, en que ellos desplieguen su material, desplieguen al personal, busquen puntos de anclaje y empiecen a hacer el descenso para luego atender a la víctima colgada, colocarla en una canastilla para finalmente hacer su descenso a tierra o quizás subirlo dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, el tiempo en el que se presenta el síndrome del arnés
son 30 minutos aproximadamente. Entonces yo puedo considerar ese lapso de tiempo como un margen de seguridad para atenderlo. Pero repito, no tomemos esto como una regla. Lo mejor es no tener que llegar a una situación en la que se requiera un equipo de rescate. Simplemente sería la recomendación en este caso. Bien, ¿Roberto, alguna otra pregunta quizás? sí, acá hay una... Dice, ¿a cuántos metros se debe anclar un andamio hacia una zona fija teniendo en cuenta que es un andamio tubular? ¿Me lo vas a copiar ahí, Ricardo? ¿Cómo? ¿A cuántos metros? No sé, ¿a ¿Perdón? cuántos metros se debe anclar un andamio hacia una zona fija, ¿no? Teniendo en cuenta que es un andamio tubular. No sé si se logra entender A la ver, pregunta. sí, sí creo más o menos entender. Los andamios, cuando se utilicen, siempre deberán apoyarse sobre una pared, aunque a veces no se pueden apoyar. Digamos que yo tengo un almacén y tengo que cambiar focos. Vamos a poner un caso. Dentro de un almacén o dentro de un hangar, vamos a ponerlo así mejor, tengo un hangar y debo cambiar los focos del hangar. Yo puedo colocar andamios para acceder a dicho foco y cambiarlo, pero no tengo ningún punto de apoyo alrededor, ¿correcto? No tengo cómo generar un punto de apoyo a dicho andamio para que éste no colapse producto del movimiento del operario. Lo mejor que puedo hacer ahí yo es quizás utilizar un man lift o un equipo que me permita acceder a esa altura. Eso es lo ideal. Pero si no tengo esa posibilidad, colocar un andamio sin ningún tipo de apoyo lateral puede hacer que éste caiga. Ahora, si yo tengo pues la cantidad de andamios suficientes, puedo hacer una base de manera cuadrangular, ¿no? Digamos, de 3 andamios de lado, en el que la parte central empiece a elevarse, formando una especie de pirámide, ¿no? Vamos a tomarlo así, para que de esa manera yo pueda tener una base estabilizada y evitar que el operario con sus movimientos pueda generar la caída de dicho andamio. Repito, estas son situaciones que tienen que estudiarse muy concretamente porque va a depender también de la altura. Yo puedo tener un hangar con una altura quizás de 5 metros, o puedo tener un hangar o un almacén con una altura de 50 metros. Entonces, colocar un andamio a esa altura no tiene sentido. Debería utilizar quizás otros equipos como un man lift, que sería lo ideal para estos casos, ¿no? Obviamente es un poco complicado ponerse en esos escenarios, pero tengan en cuenta que tiene que hacerse un análisis, un estudio por parte de todas las áreas, la área del área de seguridad, el área de logística, el área de operaciones, ¿no? El área de recursos humanos, en fin, para que pueda a mí brindarme una solución en conjunto. Tomar decisiones de manera unilateral ante una duda como esa puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Muy bien, Ricardo. Acá hay otra pregunta, ¿no? Dice, sobre el man lift, ¿no? Dice, ¿hay alguna altura recomendable para usar el man lift? Eso lo establece el fabricante. Eso lo establece el fabricante. El man lift puede extenderse a su altura máxima. Si el fabricante te garantiza que su altura máxima de extensión vas a tener un trabajo sin problemas, tienes tú la referencia del fabricante. Si el fabricante te dice, mira, el man lift se extiende a 25 metros, pero solo utiliza 20, pues el fabricante ya te dio el dato. Tú no puedes pasar por encima del lineamiento del fabricante. Él es el único ente que te va a brindar a ti información veraz y oportuna. No te dejes llevar porque yo lo vi en otro lado y vi que lo extendieron a tanta altura, ese mismo modelo. No, no, no. Esos datos no son adecuados, ¿no? Yo tengo que remitirme al fabricante. Muy bien, Ricardo. Una pregunta nuevamente sobre el arnés, ¿no? Si hay alguna normativa que certifique el arnés. Bueno, la normativa, pues, aquí hay que tomar en cuenta que nosotros, dentro del país, cumplimos una serie de normas nacionales, ¿no? La cual está estipulada por la norma técnica peruana. Y ahí dentro de su, perdón, disculpe, y que dentro de esa normativa yo voy a cumplirla tal cual lo que exige la norma peruana. Pero hay equipos que cumplen normas internacionales. Dentro de estas tenemos la normativa para los equipos de protección. Un minuto, por favor. La normativa que nos brinda el uso de los arneses está determinada por la norma ANSI, que es la misma que utilizamos para la colocación o para el uso de los equipos de protección. La norma ANSI es la que establece cuáles son los valores que va a tener o cuáles son las
indicaciones o los requerimientos que debe tener la fabricación de dicho arnés, ¿no? Es importante que nos remitamos siempre a esta información de la normativa, ¿no? Normativa ANSI de sus diversas especificaciones establece el uso del casco, el uso de los guantes, el uso del zapato, el uso del arnés, pero puede cambiar con respecto a la realidad, porque la normativa ANSI es una normativa americana, pero también puede haber normativas europeas, cuyos factores de caída son distintos. Acá en el Perú, por ejemplo, utilizamos una línea de vida que tiene un factor, una línea de absorción de impacto de 60 centímetros, pero en algunas realidades, en otros países, sobre todo en Europa, tienen valores incluso un poco mayores, pueden ser hasta de 80 centímetros, y eso porque ellos así lo han estipulado, así lo han previsto. La norma ANSI es la única que me va a dar a mí esa información oportuna sobre el uso del arnés, ¿no? En el Perú, bueno, nos vamos a remitir a la norma técnica peruana que finalmente se va a apoyar en la norma ANSI para estos casos, ¿no? Lo que indique también el registro de construcciones, registro de edificaciones, todo ello está estipulado en este aspecto. Perdón. Muy bien. Bien, acá justo estoy leyendo la pregunta. Ya, Acá hay una pregunta que indica, hay un curso que trata el tema de rescate en altura. ¿Quiénes son los indicados para efectuar el rescate? Sí, efectivamente, en el país tenemos empresas que dictan cursos de rescate en altura, ¿no? Usualmente son empresas con certificación internacional que te enseñan a ti los pormenores de cómo realizar un rescate. Ahora, ¿quiénes son los indicados para realizar un rescate? Personas que además de aptitudes físicas, porque hay que tener aptitud física para ello, no cualquier persona puede treparse, colocarse un arnés y treparse a través de un sistema de cuerdas, porque implica gran esfuerzo físico, sino que también requiere de mucha habilidad para poder utilizar los nudos, los equipos de rescate de cuerdas. Eso implica, repito, una especialización. Si yo voy a llevar el curso, pues debe ser un curso que lo voy a llevar porque sé que me voy a dedicar a eso y cada año debo recibir una certificación para poder yo brindar un apoyo adecuado en casos de emergencia. Bien, Roberto, bien, no sé si acá hay otra pregunta. Y hay de Carlos Príncipe, ¿no? Dice, Ah, sí, ya la vi. En caso que cuente con un andamio móvil de 5 metros de altura, ¿cómo se podría colocar la línea de vida vertical o de qué manera se podría colocar? Bien, en una de las imágenes de las diapositivas les coloqué que algunos andamios, sobre todo los que están normados, y se van a dar cuenta ustedes porque tiene etiquetas, tiene un fabricante que así lo especifica, tiene en las uniones, en las rosetas, unos puntos que va a permitir la colocación de mi arnés. Yo puedo utilizar este punto de la parte inferior del andamio con la parte superior y colocar una línea vertical unida quizás con un cable de acero con la capacidad suficiente para tolerar esas 5.000 libras de tensión. Yo puedo colocarla en un andamio, ¿no? En un cuerpo de andamio, para luego, una vez que el operario ha llegado ya al segundo nivel, utilizar sus líneas de vida convencionales. ¿No? Repito, aquí es información muy técnica que siempre es oportuna preguntar, ¿no? Si yo tengo un caso muy particular, bien, yo le estoy dando información general, en este caso, recuerdo, porque las realidades son muy distintas, siempre es oportuno consultar con un área o una empresa especializada en temas de trabajos en altura, para que pueda brindarte las soluciones que tú estás necesitando en un tema particular, ¿no? Brindarte una respuesta de manera como la que estoy haciendo sin tener una visión del escenario puede llevar a que tomes una decisión equivocada. Por eso es que estoy tratando de ser lo más general posible en este aspecto, ¿no? Lo mejor es pedir el apoyo de una empresa especializada en este tipo de trabajos, porque ellos, dependiendo del análisis de la realidad que tú estás viviendo, te van a dar una solución efectiva. muy bien, Ricardo. No sé si habrá otra pregunta, señores. De repente alguien desea aperturar el micrófono, va a hacer una pregunta. O quizás algún aporte, alguna experiencia que quieran compartir. Es el momento para hacerlo. Acá hay una pregunta que acabo de ver que es, ¿todo arnés debe tener una certificación para su uso? Sí, sí debe tener. Todo arnés debe estar certificado, correcto, para su uso. Yo no puedo utilizar un arnés convencional, o sea, un arnés puede ser muy simple desde su aspecto visual, pero debe cumplir la normativa, ¿no? Yo he visto arneses que son simplemente tejidos y unas cuantas anillas de metal, que son las que hacen de un punto de unión. Pero si cumplen la norma, simplemente lo utilizo. No tengo mayor problemas con ello, ¿no? Ahora pueden haber
arneses de una mejor presencia, pueden ser más cómodos, pueden tener acolchamientos, pueden ser de muchos colores, en fin, ¿no? Pueden ser de formas anatómicas, si lo quieren ver así, pero eso simplemente es un tema de comodidad. Mientras cumplas la normativa, no hay ningún problema con respecto al uso. A ver, acá me indica, ¿los bomberos en el Perú están certificados para realizar estos rescates? Sí, efectivamente, los bomberos en el Perú llevamos una serie de cursos que se llama Lote de Cuerdas para Rescate, en el que podemos participar de este tipo de actividades, aunque claro, hay áreas especializadas para justamente brindar un apoyo mucho más rápido. Todos conocemos de elementos de rescate y de situaciones de cómo voy a hacer yo un rescate, pero hay equipos especializados que se van a encargar de situaciones muy complicadas, dependiendo de la necesidad, ¿no? ¿Se puede dar mantenimiento a un arnés? Sí, efectivamente, como les mencioné anteriormente, un arnés se puede simplemente limpiar con alguna escobilla de cerdas muy suaves o remojarlas en un poco de agua para retirar el polvo o cualquier producto químico que se haya adherido a ellas. Y una vez retirado esto a través de una pequeña escobillada, ¿no? Algo muy simple, colgarlo bajo sombra para que termine de secarse. Y una vez seco, guardarlo y almacenarlo en un lugar apropiado para ello. Muy bien, no sé si habrá alguna otra pregunta, señores. Muy bien, pero al parecer no hay ninguna pregunta, Ricardo. Bueno, agradecerte, Ricardo, por el día de hoy, por esta gran exposición que nos ha hecho sobre el tema de trabajos en altura. Igualmente, señores, están invitados el día viernes. El día viernes vamos a continuar con la segunda parte, que es el curso de trabajos en altura. Igualmente, Ricardo nos estará acompañando. Igual al mismo horario, ¿no? Igual a los grupos de WhatsApp yo estaba dando el acceso al tema del Zoom. Así mismo, muchachos, para los que deseen certificados, se les va a estar enviando también por el WhatsApp, también lo envió por el chat del Zoom. Ahí los números de cuenta, en caso alguien requiera el tema certificado. Bueno, agradecerles y nos vemos el día viernes, ¿no? El día viernes igual de 7 a 9. Muchas gracias, Roberto. Señores, muchísimas Gracias. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias, gracias.